Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves, nuestra revista semanal. Yo soy Mauricio José Schwartz, su servidor, y les doy las gracias por acompañarme, les doy las gracias por venir a este espacio donde tratamos de pensar un poco la realidad todas las semanas, a veces con más o con menos suerte. Permítanme que tengo aquí un problema de audio, ya no lo tengo. Entonces, pues decía, gracias por acompañarnos. Aquí tratamos de ver la realidad desde un punto de vista, es que es absurdo, casi absurdo decirlo, punto de vista racional y desapasionado, sin jugar a la visceralidad que hoy parece ser el elemento clave. Como verán ustedes, ya empezó a hacer frío por aquí. Las próximas semanas ya estaré yo haciendo los streamings con suéter. Y es lo que pasa, estoy viendo que estamos empezando, son las 7 de la noche aquí en mi pueblo y ya es de noche. Y hay otro momento del año, 6 meses de distancia de ahora, cuando a las 10 de la noche que salgo todavía es de día. Espero que termine pronto el horario de verano porque me parece una tontería generalizada. Hoy tenemos un montonal de cosas maravillosas, entre las cuales quiero destacar que después de nuestro corte a las 8:30 de la noche, cuando pasamos nuestras cosas que sabemos, que hoy por cierto no tenemos preparadas, esto es un error grave mío, sí, no tuve tiempo de prepararlo, pero algo haremos. Vamos a, después de las 8:30, pues después del corte a las 8:30, o si hoy no hay cosas que sabemos, tampoco se acaba el mundo. Hablaremos con el doctor Rubén Pascual, que es oftalmólogo, especialista en neurooftalmología, que está trabajando ahora en Suecia, pues español, para hablar del tema de la luz azul, porque el timo sigue y sigue y sigue, y son ya 11 años del cuento ese que la luz azul te deja ciego, y entonces que tienes que comprar filtros especiales para que no te quedes ciego. Algo que hace ya 10 años, el propio doctor Pascual señalaba que era una chorrada y era un invento, era un timo y un embuste, y que sin embargo hoy sigue siendo un negocio gigantesco. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy y de todo lo demás que tenemos pendiente. Quiero invitarlos como siempre, quiero pedirles como siempre su apoyo en Patreon, su apoyo en PayPal, su apoyo económico. Es muy difícil para mí pedir dinero, pero necesitamos el apoyo económico de ustedes para los planes y proyectos y realidades de este canal. Estoy luchando todavía contra el audio, porque los sonidos de chasquidos de la boca, pues me decía el experto en sonido, que es experto de los que le hacen el sonido a los Rolling Stones, serio, que este micrófono es que es súper sensible, lo pilla todo, y digo, ya, pero entonces los chasquidos de la boca, cuando paso saliva, pues suena. Bueno, tienes una mesa donde poner el paso alto, y yo, pues mi mesa es una cosita así de 2 canales que no tiene ecualización, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues bueno, va a venir a verlo porque afortunadamente es buen amigo mío, pero para todas esas cosas, bueno, cómprate otra mesa, me va a decir, pues si me compro otra mesa, ¡paf! Para todas esas cosas, sí, también para comprar el tiempo que necesitamos para hacer cosas como lo de que hoy, por estar haciendo cosas de trabajo, ya no me dio tiempo de programar cosas que sabemos, pues para eso necesitamos su apoyo económico. En Patreon, arriba a la izquierda, tienen el logotipo, es una aportación mensual que nos hace un grupo de personas a quienes les agradecemos enormemente, a nuestros mecenas, y abajo a la derecha está PayPal, donde nos pueden hacer una donación por una sola vez. Los enlaces están en la descripción del vídeo y allí pueden ustedes pues participar. Y ahí se los voy a agradecer muchísimo, 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 de verdad. El vídeo, a ver, tampoco es todo el tiempo de prepararlo, pero miren, imagínense que ahí está ya. Bueno, el vídeo de ayer fue sobre el pecado original, una de los elementos básicos de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica y del cristianismo en general, ¿no? Del cristianismo, porque sí, tanto
los ortodoxos como los protestantes, como los vaticanos o romanos, todos tienen como una de sus bases el pecado original y los horrores que implica el pecado original. Y hemos tenido suerte con este, fíjense, yo no me lo imaginaba, porque tenemos 16.700 visualizaciones de ayer a hoy. ¿Por qué los que creo, pues este va a estar bien, así como para que lo vea un poco de gente? Y llegan casi 17.000 personas ya. Y luego otras veces que digo, tengo un golpazo brutal y no, lo ven 3.000 personas, ¿no? Ni te comentan, te desprecian. Todo lo hago yo con el mismo entusiasmo, por supuesto, y todo lo hago yo esperando que les sea útil a ustedes, dar información que no suele darse en las redes, en los medios, en YouTube. Este es el trabajo que hago y no otro. Pero luego la gente puede creer que yo hago otro trabajo. Bueno, entonces pasando a lo normal, o lo que pueda llamarse normal en esta especie de locura semanal que hacemos, vamos a ver qué nos puede decir. No sé qué es eso del Red Pill y el Black Pill. No tengo idea qué sé. Si está en México está agarrando mucha fuerza, pues aquí no. No sé qué sea. Que García Harfuch, no sé, no tengo idea de qué esté pasando ahora. Las inundaciones en Valencia y las consecuencias de haber desmantelado la unidad valenciana de emergencias por ser redundante. Bueno, esos son trabajos que hace el PP, ¿no? Discútelo con el PP. Ahora ya le quieren echar la culpa al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez, obviamente, pese a que el responsable de medio ambiente en Valencia es de Vox. Imagínense ustedes. Bueno, me dice Sergio Márquez, soy ateo escéptico y en estas fechas todo el mundo me quiere llevar a casas supuestamente embrujadas. Siempre voy y no pasa nada, terminan enojados conmigo. ¿Te ha pasado a ti también? No. Yo he ido a una casa embrujada. Vamos, pues ya vas. Porque aquí pasan cosas, entonces vamos a verlas. Bueno, se te va a quitar lo escéptico. Pues no, me da miedo a la oscuridad de todos modos, y todos los seres humanos tenemos miedo a la oscuridad por una razón claramente atávica. Tú eres un animal social débil. Unas garras, estos son garras, aunque me las deje largas para la guitarra, sin colmillos, sin una gran fuerza física. Eres comida, nosotros éramos comida, no lo olviden esto nunca. Cuando empiecen a sentir que la raza humana es la especie humana, parte del queso, éramos comida, y éramos la comida más lenta de la sabana, no éramos comida rápida, como las gacelas que son comida rápida. Y por lo tanto, uno de nosotros en la noche a oscuras en la mitad del bosque sabe que es el aperitivo de cualquier depredador que ande por allí. Entonces, lógicamente, tiene miedo y busca salir de esa situación y encontrarse con los suyos, porque en los números tenemos la fuerza, y así ha pasado siempre con los seres humanos. Digan lo que digan Milei y su tropa de locos y Mises y toda esta gente, sí, hombre, sí, todo lo que tú quieras, pero el ser humano tiene fuerza en los números y funciona como sociedad, y solitos somos comida. Entonces, pues yo sí tengo miedo a la oscuridad, ¿no? Metes una casa sola, sí te da miedo, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque crees que hay fantasmas y cosas así. Pero una vez sí me llevaron a casa embrujada y lo que pasamos fue mucho frío y el fantasma no apareció. Y en otra ocasión aquí en Gijón, es que siempre se lo hago yo a Iker Jiménez, de verdad. Iker Jiménez llevó unos muchachos que tenían una casa embrujada, que había sido una casa cuartel de la Guardia Civil, aquí cerca donde está la termoeléctrica que nos surte de electricidad, la termoeléctrica de Aboño. Aboño es la población. Y habían estado en una casa cuartel donde encontraron unas cosas rarísimas, ¿no? Y entonces las fueron a llevar a Iker Jiménez, que como se traga todo lo que le echen, los presentó en su programa. ¡Ay, una casa embrujada! Y habían encontrado un papel que decía, mata, Jove. Dices, ¿quién era el Jove al que querían matar? No, mira, Mata Jove es un barrio de aquí de Gijón. Es Mata Jove. De hecho, el hospital, uno de los hospitales que hay en esta ciudad, se llama el Hospital de Mata Jove.
Los que se lo llevaron, pues se lo querían colar un asunto y él cayó como, siempre, como caía como un niño. Ahora ya no lo hace, hace mucho que no hace investigaciones nuevas porque cada vez que hace una se le cae el teatrito, ¿no? Y entonces, y habían grabado un alarido espeluznante a las 11 de la noche. Y sí, tenías la grabación y dice, uy, la bruja, oh, los fantasmas. Entonces fuimos, ¿no? Y se oye el alarido espeluznante cada vez que pasa el tren que va de aquí a Candás. El tren en esa casa cuartel hace una curva y las ruedas del ferrocarril rechinan contra las vías. Y no es nada misterioso, paranormal, supranormal ni nada. Y todas las cosas que habían encontrado eran igualmente triviales, pero las estaban presentando como el super gran misterio. Luego la gente empezó a ir y entonces el dueño ya no podía vender la casa. Había sido una casa cuartel en tiempos de María Canica. Estaba muy preocupado el dueño porque quería vender y quería demandar a Jiménez y a los niños, chavales estos que fueron ahí a fingir que tenían una casa embrujada. Y el más listo fue uno, ese yo le haría un monumento. Cuando todo esto estalló, un señor se puso en la puerta y empezó a cobrar 5 euros la entrada a la casa embrujada. No tenía nada que ver con nadie, era un cara dura. Pero vio el negocio y se puso en la puerta, 5 euros. Sí, la entrada son 5 euros. Sí, puede usted pasar, pues son 5 euros por persona. Son 3 en la familia, pues son 15 pavos. Y le soltaban los 15 pavos para entrar a la familia a ver la casa embrujada. Y esos lugares abandonados, como hay muchos, que no tienen ni nada especial, salvo que lo quieras encontrar, ¿no? Lo del alarido espeluznante, porque era la prueba más grande, ¿no? Tenías una grabación, no me acuerdo si todavía era en cassette o ya era en teléfono, pero tenía una grabación de un alarido espeluznante de Navoño, y dices, a ver, vamos a ver si hay alarido, y sí había, el tren. Entonces, nunca se enojan conmigo, porque yo no voy con los creyentes, salvo esa vez. No fui con creyentes. Y esa vez fue en México y no, pues no pasó nada, pues tampoco se enojaron conmigo. No empezaba a las 11. ¿Quién empezaba a las 11? No sé de qué hablan. ¿De dónde sacan los protestantes que el Día de Muertos y Halloween son satánicos? Pues yo no sé. Bueno, primero que nada, para la comunicación con los muertos, que es la necromancia, está prohibida en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. De hecho, a muchos a los que hoy se les llama brujos, el Antiguo Testamento los llama necromantes. Y hay capítulos donde, me acuerdo, porque además lo comentamos aquí, de algún rey hebreo que va con una bruja que ella hable con los muertos para darle información y Dios se pone como la loca, esto no se debe de hacer, se enoja muchísimo. Eso por un lado. Por otro lado, en sí Halloween como tal es una derivación de una celebración pagana, la celebración celta del Samhain. Y entonces pues, todo lo que era pagano y no cristiano pues, se considera satánico por default, ¿no? Y el Samhain, del Samhain vienen muchas de las tradiciones, la de las calabazas, por ejemplo, ¿no? Y puede ser por allí, no sé, yo no entiendo por qué la gente hace cosas. Hola, Mauro, no soy Mauro, soy Mauricio. Dime Mau, dime Nocturno. Pero no, Mauro, no. Tener fracaso, éxito o fracasar en la universidad o en otros ámbitos depende únicamente de la voluntad individual, como plantea la derecha, o también de factores externos, como sostiene la izquierda. Pues es que la pregunta no creo que sea ni siquiera relevante, ¿no? ¿Tú crees que solo la voluntad puede lograr cosas? Entonces agita los brazos para volar. Es decir, todo en la vida es multifactorial, todo en la vida es multifactorial. Entonces uno puede tener todas las ganas del mundo y toda la voluntad de estudiar y sacarle adelante las cosas en la universidad, pero resulta que es malo para las matemáticas y eligió ingeniería, pues va a tener un problema, ¿no? O es malo dibujando y eligió artes plásticas, pues tiene que tener un problema. O tiene oído de artillero y eligió música, composición musical, pues va a ser muy difícil. Hay un montón de elementos que funcionan para que uno tenga éxito, no oportunidades aleatorias que se te dan, tu misma
familia, tu alimentación. Siempre lo he dicho, no sirve de nada poner escuelas en México, que alguna vez intentó, poner escuelas por todo México y más o menos ahí, perdón, que había un bigote, más o menos capacitar a los profesores para que puedan impartir las clases básicas de matemáticas, geografía, historia, biología, física y química. Si los niños llegan a la casa, a clase sin desayunar, y luego cuando salen, pues sí, les dejas unas tareas, unos deberes bien bonitos para que aprendan cómo funciona la célula, pero resulta que tienen que ir a ordeñar las vacas, o que tienen que ir a piscar el maíz, o que tienen que ir a trillar frijol, y entonces pues ya no pueden hacer los deberes. La voluntad, puede uno ponerle toda la voluntad del mundo a las cosas y no funcionar. Quien crea que hay algo unifactorial es evidentemente un tonto. Ya no es que sea de derecha o de izquierda, es que es tonto. ¿Qué opinión te merece la comedia del humorismo mexicano tipo La Hora Pico? No los conozco, ni a Jorge Ortiz de Pinedo menos. César Quevedo, ¿qué guitarra recomienda para un principiante, acústica o eléctrica? A ver, yo creo que lo que vayas a tocar determina qué guitarra vas a tomar, ¿no? Perdón, tengo un bigote en la boca. Pero quizás empezaría yo con la acústica. Tiene tres cuestiones. Primero que nada, que la mayoría de la gente que te va a prestar una guitarra o que tiene una guitarra en casa la tiene acústica. 2, te da más fuerza en los dedos porque las cuerdas son más difíciles de pisar, son cuerdas con una mayor tensión. Y 3, porque todo lo que aprendas en la guitarra acústica, con algunas excepciones de técnicas, te va a servir en la eléctrica, mientras que al revés no pasa. Si tú en la eléctrica, por ejemplo, aprendes bending y luego te pasa una guitarra con cuerdas de nylon, pues no vas a poder hacer un bending de tono a tono y medio, pero ni tirando de la cuerda así, ¿no? O el tapping es evidentemente solo se puede hacer en la guitarra eléctrica porque, o en una guitarra que tenga amplificación, porque el golpe del dedo sobre la cuerda contra el traste, contra el diapasón, pues no va a tener el volumen necesario a menos que tengas amplificación. Entonces, hay técnicas de guitarra eléctrica que no van a servir en la acústica, pero casi todas las de la acústica te van a servir en la eléctrica, además de que vas a sentirte muy a gusto cuando pases de la acústica a la eléctrica, porque el diapasón es más estrecho, tienes que ajustar los dedos porque están un poco más cerca las cuerdas son mucho más suaves, entonces es mucho más fácil tocar ciertas cosas porque requiere menos fuerza, y bueno, tienes otras ventajas. Lo que pasa es que como yo creo que todo el mundo empezó con una acústica, porque nadie llegó, quiero una guitarra eléctrica, no, toma una acústica y ya si te gusta, me voy a traer la acústica para acá, por cierto, pero es una idea, yo creo que si vas a tocar rock, pues mira, empiezas con la eléctrica y luego tendrás que manejar la acústica, porque al fin y al cabo vas a tener que tocar las dos, tarde o temprano. ¿Alguna opinión sobre Antonio Guterres en la convención BRICS? No. Hay agoreros que vaticinan como siempre el final del dólar y otras profecías geopolíticas, que lo hagan. A ver, esta idea de que todo ha sido inmóvil es falsa. Están muy emocionados porque el BRICS va a ser una moneda que no se ponen de acuerdo en cuál, por una simple y sencilla razón, porque Xi Jinping no va a soltar su moneda y Putin tampoco va a soltar la suya. Son el rublo y el... ¿qué eran los...? No creo que era la moneda china en este momento. Pero la única creación de una moneda que ha generado una potencia económica grande es el euro. Y todo el mundo se olvida del euro, ¿no? Ay, es que vamos a trabajar en riales de Arabia Saudita. Pues es que en realidad las dos monedas que en este momento dominan son el euro y el dólar. El fin del dólar a mí me llama mucho la atención porque es como si la gente creyera que va a pasar algo si se deja de usar el dólar. Si se deja de usar el dólar se va a usar otra moneda y
Si tú lees a gente como el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, él te dice que el hecho de que el dólar sea la moneda preferida de cambio del comercio mundial, en realidad no beneficia tanto a los Estados Unidos. Y si dejara de usarse el dólar, tampoco perjudicaría tanto a Estados Unidos. Es un mito como el de la Coca-Cola o el del McDonald's, ¿no? Creas una especie uy, eso es los Estados Unidos. No, los Estados Unidos es su capacidad de venta y de compra, es su capacidad de producción. Y el hecho de que pueda haber un movimiento como la creación del euro, el euro no le gustó a Estados Unidos. Aquí cada país tenía su pequeña moneda, ¿no? Los únicos que no quisieron cambiar su moneda, o algunos de los que no quisieron cambiar su moneda, fueron los británicos, que siguen manteniendo la libra, que ahora vale muchísimo menos de lo que valía cuando se inició el euro y pudieron entrar al euro. Pero yo creo que esas más que predicciones son expresiones de un deseo de que Estados Unidos deje de ser la potencia dominante, el imperio. Un imperio que además no tiene mucha conciencia de serlo, fíjate, a diferencia de otros imperios de la historia que siempre han tenido una visión imperial. Pero yo me imagino que es bueno que acabe un imperio, pero no se lo sustituye otro peor. Entonces, si me dices, vamos a acabar con la fuerza de Estados Unidos, su dominación, me parece muy bien. Y ponemos a Putin y su dictadura, pues no. Ah, pues ¿cómo no? Con Putin le puedes pegar a las mujeres. Mientras no las hospitalices, es legal zumbarle a la parienta. Pues no, mira, es que no. No, pero mira, con Xi Jinping además vas a poder tener vigilancia de reconocimiento facial 24 horas al día cada vez que sales de tu casa. Y tus vecinos te van a estar vigilando. Eso es muy bonito, ¿sí? Ese es el imperio que queremos en lugar del malvado imperio de Estados Unidos. Eso, no, son peores. Las propuestas que me haces son mucho peores que la del imperio estadounidense, que no es nada bonito, porque los imperios no están hechos para colgarse en las salas de arte. Están hechos para tener el dominio político, económico y social de su zona de influencia. No, ningún imperio va a ser bonito, ni simpático, ni agradable, pero vuelvo a repetirlo, a ver cuándo logro que alguien lo entienda. En el imperio actual, donde hay un contrapeso fuerte cada vez mayor por la Unión Europea, y si se llega a tener la desgracia de Trump, la Unión Europea tendrá que fortalecerse y hacer fortaleza a Europa, o nos lleva el diablo a todos. Si voy a tener un imperio, prefiero que sea aquel en el que puedo trabajar para tirar al imperio sin que me maten. O sea, todos los que critican a Estados Unidos lo hacen con la plena tranquilidad de que no van a tirarlos de un séptimo piso, de que no les van a quitar el trabajo. Bueno, a veces sí te quitaron el trabajo, por lo menos te hacían difícil trabajar, pero que no van a dar orden de perseguirte y de joder a tu familia y de arruinarte porque eres disidente, o de ejecutarte legalmente, que es lo que hace en China. Putin es más de tirar a la gente por las ventanas y por las escaleras y tiros por la espalda o uso de gases venenosos como el que se usó en Inglaterra en el caso Skripal. No, prefiero en este momento vivir en un mundo que es dominado, donde la hegemonía la tiene Estados Unidos, y puedo gritar contra Estados Unidos. Porque si viviera yo bajo la égida de Putin, no puedo gritar contra Putin. Ni en Chechenia, ni en Bielorrusia, ni en Kazajstán. No se puede. La disidencia está controlada. En China, ni soñarlo. Hombre, ¿qué prefieres? Pues esto. Puedo tratar de cambiarlo, por lo menos, ¿no? En fin. Saludos desde el centro de Cuba. Mira nomás qué bien. Cómo me gusta Cuba. Cómo tengo ganas de que Cuba salga adelante. Dice Antonio Grael, vi las portadas de los 4 periódicos españoles de ayer, no sé cuáles 4, porque hay un montón. Y la verdad es que solo uno parecía
que tenía clara la noticia que debería estar en portada, me imagino que las inundaciones en Valencia. Los otros tres seguían con su cruzada política, penoso sí, pero es que, a ver, la cruzada política es a tirar al gobierno a como dé lugar por todos los medios, dice Mellado, el portavoz del PP. Ese es su objetivo. No tienen un proyecto para España, tienen un proyecto de tirar al gobierno del Partido Socialista. Estados Unidos dice tener indicios de presencia de tropas norcoreanas apoyando a Rusia en Ucrania. De ser así, ¿hacia dónde cree que puede llevar esto? Hacia muy poco. Mira, las fuerzas norcoreanas están entrenadas para no hacer nada. Es decir, desfilan muy bonito. Pero no han tenido combate jamás. El ejército ruso ha tenido 5 guerras en el siglo XXI. Las 5 guerras que ha organizado Putin. Y los manda igual a Transnistria que a Osetia del Sur, que a Ucrania, que a tomar la península de Crimea, que a hacer el levantamiento del Donbass en el 2014, que aplastar a los rebeldes chechenos, que atacar a Georgia. Son soldados que han estado en combate, como los estadounidenses. Pero los norcoreanos se van a llevar el susto de su vida ahora. Lo que queda muy claro es que el bloque que quiere formar a su alrededor Putin está allí. Queremos apoyarlo, muchas personas lo quieren apoyar, muchas personas dicen que está muy bien que se apodere de Ucrania, de Georgia, de Moldavia, de Estonia, de Lituania, Letonia, aunque ya estos sean países de la OTAN, y que vuelva a tener el esplendor soviético y así va a pasar algo bonito, no sé qué. Matamos a unos cuantos docenas o centenares de miles de personas y ya todo va a ser guay. Pero el hecho pero sí se ha hablado y sí se había hablado de que iban a ir tropas norcoreanas a luchar porque Putin tiene un problema. Su aproximación a la guerra, según me cuentan, según leo, ha sido mucho de lanzar a la gente a una picadora de carne. Es decir, lanzarlos a morir por ganar unos metros de tierra. Leí algo, si es cierto, es escalofriante, que los líderes, los generales rusos, calculan que en ciertas acciones solo puede sobrevivir el 2% de los soldados a los que lanzas al frente. Y los que sobreviven, pues los acusan de no haber combatido bien y de haber sido cobardes y de haberse retirado. No olvidemos que también a las fuerzas soviéticas que se retiraban, Stalin ordenó dispararles. No había retirada, simplemente o morías a manos del enemigo o morías a manos de los tuyos. Esto lo inventó Stalin en la Segunda Guerra Mundial, durante la invasión nazi precisamente. Entonces, si los norcoreanos se van a ver sujetos a eso, van a tener un problema. No creo que tengan demasiadas ganas de persistir allí. Pero lo que necesita Putin es tener más soldados. Vació las cárceles, especialmente con Prigozhin, que se los llevó al grupo Wagner. Vació las cárceles, los más brutales, 3 años, bien, peleas un año y ya eres libre y se borran tus antecedentes penales. Bueno, pues vaya, y fueron violadores y asesinos, multiasesinos, asesinos en serie, lo más granado de la sociedad rusa. Ya vació las cárceles, ya hizo una conscripción. Para poder mantener esta guerra necesita reunir a otros 300, 400 mil personas, sacarlos de las escuelas, sobre todo a los jóvenes. Y eso no lo va a tragar tan fácil el pueblo ruso y lo sabe. Entonces, pues está pidiéndole a Kim Jong-un que le preste algunos soldados que van a servir muy probablemente de carne de cañón. La guerra enquistada de Ucrania solo se resuelve con un apoyo decidido a Ucrania. Si no, aquello puede durar años y ser una picadora de carne o algo peor, pero de eso vamos a hablar después. Gracias Pérez, buenos días, gracias. Interesante el video de ayer, gracias a Antonio Grael. Con la tragedia de la DAN está resurgiendo el conspiranoico del HARP que controla el clima. Podría desmentirla así, por supuesto, el clima tiene una fuerza que no puede ser alterada por las débiles emisiones de radio de una antena de 30 por 30 metros. Son emisiones de radio debilísimas que estudian
la reflexión y refracción de las ondas de radio en la atmósfera, pero que no sirven. Cuando piensas en un huracán, tiene la potencia de 10.000 bombas nucleares de las más grandes. ¿Cómo lo controlas? Si alguien tuviera capacidad de controlar el clima, primero que nada, a su país lo haría absolutamente fértil y lo libraría de todo tipo de desastres naturales. Mientras que a sus enemigos les haría la vida imposible con huracanes y tifones y danas o sequías horrorosas. Es decir, la capacidad de controlar el clima sería la capacidad de controlar el mundo. Y nadie ha visto nada anormal en el comportamiento del clima, pero hay millones de meteorólogos encargados de vigilar cada pequeña variable que influye en el clima. Temperatura, presión, fuerzas de Coriolis, que si el niño, que si la niña, que si las zonas de baja presión, que las zonas de alta presión. Por eso te pueden predecir el clima y por eso se puede predecir la dana. Si fuera un evento que ocurrió porque lo mandó el que controla el clima, pues estarían sorprendidísimos todos. Nadie se lo esperaba, ¿no? Se lo esperaban todos. Se sabe que esto ocurre. Es normal. Quien habla de controlar el clima es gente que es profundamente ignorante y quiere sonar como si supiera de qué está hablando. ¿Cuándo un vídeo a fondo sobre el posmo? Pregunta Rubén Heredia. Pues no lo sé. Algún día lo haremos. Bueno, quiero hablar de algo que fue, como ustedes saben, Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Más Madrid, luego de Más País y actualmente miembro de Sumar, una coalición de partidos ahí arcoíris extrañísima de izquierda que en este momento es socia de gobierno del Partido Socialista, al tiempo que sabotea, por cierto, al gobierno del Partido Socialista. Bueno, así son ellos. Íñigo Errejón pues, fue denunciado sucesivamente, además, pero cada vez por más personas, por haber tenido actitudes inadecuadas. O sea, básicamente por agresiones sexuales. Desde algo, digamos, menos grave, como es tocarle el trasero a una chica en una reunión política, y a la hora de vamos a abrazarnos para tomarnos la foto y baja la mano y le toca el trasero y las chicas dicen, esto no está para eso. O sea, está para que me lo toque quien yo quiero. Vaya. Pero el escándalo está enorme, está en proceso, el escándalo sigue y qué bueno que siga, para que más gente se dé cuenta que el que tengas poder, y esto es muy curioso, cuando tienes cierto poder o cierta notoriedad, el sexo se vuelve más fácil. Es decir, esto es lo que Kissinger llamaba la erótica del poder. Cuando tú te subes a un escenario con una guitarra, ligas más fácil que en otras circunstancias. De pronto eres alguien. Cuando tienes poder político, cuando tienes dinero, cuando tienes un auto guay, cuando tienes una serie de cosas, como hombre me refiero, se te facilita el ligoteo, se te facilita el sexo. Mucho tonto cree que esto quiere decir que todas las mujeres van a caer a sus pies porque tienen fama, notoriedad, dinero, etc. Y acaban atacando a gente que no tiene ninguna ganas de tener nada que ver con ellos. Es decir, que sí, que tu proporción de ligue aumenta a un porcentaje determinado, pero no abarca a todas las mujeres del mundo, cosa que a algunos los sorprende enormemente. Y esto lo vemos en gente poderosa que ha caído de una manera terrible, Harvey Weinstein, Epstein, una de las bestias más desagradables del mundo que es Bill Cosby, y ahora aquí Íñigo Errejón.
El punto es el siguiente, miren. No está aquí. El punto es el siguiente. Sumar anunció que va a hacer unos cursos de formación. La responsable de feminismos de Sumar, Amanda Andrades, dijo que van a hacer unos cursos formativos sobre violencias machistas, acoso sexual y violencia sexual que deberán cursar obligatoriamente sus cargos ubicados en el Ministerio de Sanidad. Son formaciones obligatorias para todas aquellas personas que formen parte de los órganos directivos de coordinación o que ocupen un cargo público por parte de Sumar. Aquí el correo con mala leche dice que anuncia un programa que ya había aprobado antes, pero que no había puesto en marcha. Nuestro compromiso con el feminismo es firme, claro, y nuestro repudio a todas las violencias machistas en cualquiera de sus formas es total y absoluto, dice ella. Y me parece muy bien, pero mira, los cursos para recordarle, para informarle a las mujeres que no tienen por qué dejarse y a los hombres que no tienen por qué hacer que no se dejen, o sea, no tienen por qué actuar indebidamente de una manera que ellas no quieran, están muy bien a los 11, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16 años. Mi hijo ha tenido cursos de esos. Mi hijo lo tiene muy claro, ¿eh? Y de hecho, los chicos que yo veo a su alrededor lo tienen bastante claro. Pero aquí estás hablando de políticos de izquierda que ya son adultos. Y lo que nos está diciendo Sumar, y esto me preocupa enormemente. Todo tipo de violencia sexual en todos los grados, desde un manoseo hasta una violación, es producto de falta de información. No es un problema cognitivo, no es un problema moral, no es un problema de decencia y respeto a los humanos a tu alrededor, sino que has llegado a los 40 años sin tener los datos necesarios, hombre. Con un curso de formación adecuado, de pronto, esa persona descubre con ruboroso azoro y cejas muy arqueadas que, por ejemplo, manosear a las chicas a tu alrededor no es correcto ni en la cabeza ni de allí para abajo. Y ellos se quedan, ¿pero qué me dices? ¿Cómo? No se me había ocurrido. O explicarles que sacar a Pepito a que le dé el aire y presentárselo a una persona, así sea en foto, sin que esta persona te haya expresado claramente su interés en conocer a Pepito en persona, pues es de mal gusto, puede resultar molesto y hasta ser un delito. Y aquellos de Sumarse que, ¡sorpresa! ¿Cómo? Entonces no puedo yo mostrar mis atributos ante el mundo. No. Lástima que no te lo habían dicho nunca y no se te había ocurrido, porque es un genio, ¿eh? Que sacarte la ropa y sacársela a tirones a otra persona mientras dice esta no, es inaceptable, ilegal y terriblemente agresivo. Y en ese momento la gente de Sumar cae al suelo asombrada. Ellos pensaban que era el sueño dorado de cualquier persona a la que ellos le pudieran haber echado el ojo y que por tanto seguro que esas personas sentirían que su realización individual, profesional, técnica y humana era pasar un maravilloso momento de pasión sexual con ellos. Y ahora les están diciendo que no porque no lo sabían. Y al final del curso, para recibir su diploma de taller de Sumar sobre cómo no ser un baboso, un imbécil, un abusador o carne de presidio, les informarán a estos chicos de Sumar tan desinformaditos que están, que no deben meter a Pepito a hacer espeleología sin invitación por las cavidades de otra persona, que en realidad ellos pensaban que esa persona debía sentirse agradecida por sus atenciones, pero que eso se llama violación y lo pueden poner a ver el sol en cuadritos durante 15 años. Seguramente, con esos datos, con los maravillosos cursillos de Sumar, gente como Harvey Weinstein o Bill Cosby, Íñigo Errejón y todos los hombres de Sumar, pues dejarían de hacer cosas malas, pero como estaban desinformados los pobrecitos. Mira, o esto es ingenuidad, o es caradurismo, o no tienen brújula.
unos cursos de machismo a los militantes adultos de un partido de izquierdas que se autonombra feminista, es hacerse tonto. Si lo que tú tienes son depredadores en tu partido, y en todos los partidos los hay, cuidado. La diferencia es cómo se les trata. Si tienes depredadores en tu partido, lo que tienes que hacer es identificarlos y excluirlos. No darle un curso a todos para que aprendan a no violar y no abusar y no... Es que es de locos, de verdad. O sea, me parece tan tonto y me parece tan escurrir el bulto como escurre el bulto el PP cuando ocurren casos como el caso Nevenka, que fue un escándalo nacional, porque el Partido Popular siempre ha protegido a sus abusadores, a sus agresores sexuales. Porque agresores sexuales hay en todos lados. Puede que sean muy pocos, pero son llamativos y por supuesto cuando los escándalos estallan, afectan y embarran para todos lados a todos los presentes. Por lo tanto, estar al tanto de todas las denuncias, investigarlas y si hay reincidencias y demás, parar a los agresores sexuales antes de que lleguen a cuestiones como las que hemos leído que se acusa a Errejón de haber hecho, es una labor mucho más inteligente, mucho más razonable, mucho más seria que fingir que con un cursito, oye, ¿tú cuántos años tienes? Yo 42 hijos. Oye, ¿sabes que no debes violar a chicas? ¿Cómo? Por favor, no nos hagamos tontos solos, ¿no? Ay, chicos de su mar. Y luego eso, bien, es que esa es la izquierda. No, pues sí, pero es la parte de la izquierda que son las ovejas rosas del asunto, ¿no? En fin, dice, ¿qué piensas de Cristina Fallaras? Mira, la conozco. ¿No te parece un poco raro si que por ello le quite responsabilidad, como se dio el caso de Rejón? Tengo información que me permite decir, desde que dije desde el principio, bueno, aquí hay dudas. Luego se me despejan las dudas. ¿Por qué? Porque ella ha recibido muchas denuncias. En febrero empezó a escribir un libro y el libro sale el 11 de noviembre. Y bueno, las coincidencias ocurren. A ver, si ella denuncia esto sin mencionar a Rejón, 3 días después varios anónimos empiezan a decir que se refiere a Rejón, inmediatamente después nos dicen que va a salir el libro. Yo creo que es mucha suerte. Es una cosa bastante coincidental, aleatoria, absolutamente azarosa. Y que bien, ¿no? Esto no quiere decir para nada que Rejón tenga ninguna que se le deba dar ninguna ventaja especial. Se le da la presunción de inocencia porque así lo establece la ley. Pero se le tiene que llevar a juicio y lo que se demuestre tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Y al que le parezca que es muy exagerado, que piense que si le hicieran a él lo que se acusa a Rejón de haber hecho, y si lo hiciera a él un señor grandote y poderoso, digamos Shaquille O'Neal, si llega y te encierra en una habitación de hotel, te empieza a quitar la ropa y a meterte mano, te vas a sentir muy violentado. Hay que acordarse de eso, que la persona que está contigo tiene exactamente esas mismas sensaciones, esos mismos sentimientos y amerita exactamente el mismo respeto, aunque hayas vivido muy probablemente tu juventud, como es mi caso, en un mundo en el que la mujer era como estaba a tu servicio, ¿no? No pasa nada, para eso están. No, hemos determinado que era un error y lo sigue siendo, y no se corrige con cursillos. En fin. Morena destruyendo México, Trump con posibilidades de ganar Estados Unidos. Sé que la respuesta es compleja, pero ¿cómo llegamos a estas situaciones? ¿Por qué tanta gente los apoya? Yo la semana pasada lo hablábamos. Se ha ido desensibilizando a la gente, se ha ido legitimando cosas que en el pasado eran muy inaceptables. Pues yo decía, y deja ver si lo encuentro. No será muy difícil. Porque lo publicaba yo hoy. No, lo publicaba yo ayer. Denme un segundo.
Dios, como tuiteo yo a veces, de verdad. Pues no lo encuentro. Quisiera porque... Ah, no, aquí está. Y esto fue algo que publiqué yo, pues el día de ayer en Twitter, y que se los voy a leer y me es más fácil leerlo de este lado. Cuando uno habla con los votantes de Trump, descubre que años de los medios de comunicación ultras normalizando ciertas cosas, medios como los que tenemos en España, además, medios que defienden a violadores, medios que defienden el racismo y medios que difunden mentiras sin ningún pudor. Llega y dice, oye, pero Trump es un racista. Ah, pues está bien. Pero es que quiere acabar con la democracia. Bah, pues la democracia no sirve para nada. Es que quiere instaurar una dictadura. Quizá eso es lo que nos hace falta en Estados Unidos. Oye, pero ese admirador de Hitler, bueno, también algo bueno habla hecho Hitler, ¿no? Odia a los inmigrantes. Yo también los odio. Y mira que mis papás eran inmigrantes. Es el caso de Steve Miller, el gran doctor Mengele del odio a los inmigrantes. Steve Miller es hijo de 2 inmigrantes judíos que entraron a Estados Unidos por Ellis Island. Es que se requiere realmente patear tus raíces para eso. Dice, pero es que Donald Trump miente sin cesar. Bah, la verdad está sobrevalorada. Ya todo el mundo miente, porque pues, él miente más bonito. Es que le va a entregar Ucrania a Rusia. Sí, sí, Putin se la merece. Además hay gente que habla ruso, entonces por lo tanto tiene que ser de los rusos. Apoya que Israel ocupe toda la franja de Gaza. Y si está bien, todos los palestinos son terroristas. Desprecia a las mujeres. Pues sí, porque si así las devuelve a la cocina. Va a usar al ejército contra los demócratas y los disidentes. Ya era hora, son todos comunistas y comen niños, a la cárcel con ellos. Va a romper los tratados sobre el medio ambiente. Todo lo de la ecología es un embuste marxista, son comunistas también. Es un violador y un estafador. Es un hombre de pelo en pecho, eso es, sí, que se imponga. Y así sucesivamente. Todo lo que uno, que se considera un ser humano medianamente normal, puede considerar aterrador y un argumento en contra de Trump, no lo es para el mundo MAGA. Son posiciones políticas y sociales que eran despreciables y rechazadas por mero sentido común y que hoy se han vuelto mainstream, se han vuelto la corriente principal, y no solo en Estados Unidos, también en España. Cuando yo oigo a hijos de inmigrantes o a hijos de españoles que en los años 60 tuvieron que irse a Bélgica a ganarse la vida porque aquí solo se podía comer mierda y no alcanzaba para todos, y sus padres se fueron a Bruselas o a Alemania. Tengo parientes políticos que fueron a Alemania durante muchos años a trabajar. Sus hijos ahora están manejando el discurso anti-inmigrantes, que criminaliza a todos los inmigrantes, que hace que todos los inmigrantes sean malévolos, esto que hace que todos los inmigrantes, que todos los musulmanes sean terroristas, y que hace que todos sean delincuentes y violadores y ladrones y escoria. Lo mismo que se decía de los españoles cuando estuvieron en Bruselas, que se tenían encerrados en un propio barrio, ¿no? Yo visité el barrio de los españoles en Bruselas, me llamaba la atención, pues ya hay unos españoles aquí, sí quedan algunas familias, pero... Así que ese es el problema que tenemos con el señor Trump. Bueno, dicen, ¿por qué un tipo tan gris y lerdo como Monedero tiene tanta influencia en gobiernos latinoamericanos? ¿No es algo misterioso? No lo sé, hay gente que sabe ubicarse, hay gente que sabe colocarse, hay gente que sabe usar la labia para situarse en los alrededores del poder. Eso ha pasado toda la vida y yo no me lo explico, ¿no? Yo he visto gente cerca del poder, y no es que yo sea ninguna lumbrera, cuidado, ¿no? Ni estoy diciendo que pero yo he visto gente acercarse a quien está en el poder o jugando por el poder, y dices, tú no puedes ser más tonto, más ignorante, más lerdo. Y yo sé que el líder al que se le está acercando no es imbécil, pero
su agujero negro lo absorbe, ¿no? Es increíble. Alguna vez me acuerdo de estas memorias que tienes tú políticas que dices, madre mía, ¿para qué? Un sujeto se acerca a la campaña Cuauhtémoc Cárdenas y el tipo que estaba al frente de mi equipo de comunicación me dice, Mauricio, tienes que atender a este señor. ¿Quién es? No es nadie, pero tiene una propuesta y hay que oírlo. Yo jamás me ocurrió acercarme con una propuesta mía, porque tampoco tenía propuestas muy originales, me gustaban las que oía yo. Y me siento a hablar con este personaje. Es que yo pensé que iba a hablar con el ingeniero Cárdenas. No, sí, pero mira, el ingeniero Cárdenas está un pelín ocupado, entonces estoy yo. Me tomas por su segundo, su avatar. Y entonces la explicación que me daba este señor era cómo, para resolver el problema de la sobrepoblación en la Ciudad de México, había que imponer un pasaporte y fueron aduanas en todos los puntos de entrada y salida de la Ciudad de México. Era una chifladura fantasientífica, ciencia ficcionera. No lo dices en serio. Sí, mira, hacemos pasaportes y creamos una fuerza policíaca de aduanas para que no se pueda entrar y salir de la Ciudad de México. Y dices tú, pero si esto lo he visto en una película sobre Nueva York, hombre. Pero esta gente sabe, se las arregla para acercarse al poder. ¿Cómo? No lo sé. Monedero no me parece una persona especialmente inteligente. Y por lo menos Iglesias es astuto. Errejón era astuto. Pero Monedero a mí me parece el perfecto don nadie, y cuando ves sus discursos en la Venezuela de Chávez era alucinante. Era una obsequiosidad que quizás es la adulación también la que saben manejar. Yo soy re malo para adular a la gente. ¿Debería estar prohibida la venta de productos homeopáticos en farmacia? Pues sí debería, pero no lo está y lo estamos intentando hace muchos años, aquí por lo menos en España. Tanto el Círculo Escéptico como ARP, como la Asociación para Proteger al Paciente de las Pseudoterapias, la APTEP, y no, hasta la fecha no lo hemos conseguido. Bueno, como son las 8 y yo no me quiero quedar sin hacer todo lo que iba a hacer hoy, vamos a hablar, primero que nada, de las elecciones en Estados Unidos, porque tengo muchísimo miedo de las elecciones de Estados Unidos. Les recuerdo que a las 8:30 va a estar con nosotros el doctor Rubén Pascual. Entonces, ¿qué es lo que...? Yo nunca había tenido tanto miedo. Y en 2016, recuerdo, estaba yo en Londres cuando ganó las elecciones Donald Trump. Y fue... no lo podías creer, ¿no? Salías a la calle y la gente estaba como... Es muy raro. Pero efectivamente no tenía yo el miedo que tengo ahora. Y quisiera contar por qué. Bien. Hay dos posibilidades, por supuesto, que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump. Si gana Donald Trump pueden ocurrir muchas cosas. Si gana Kamala Harris, lo más probable es que ocurran de todos modos. ¿Por qué? Ayer salió de la cárcel Steve Bannon, este líder de la ultraderecha, del neonazismo universal, que dijo que lo que tiene que hacer Donald Trump es decir que ganó aunque no haya ganado. Aunque le hayan dado hasta con el gato, tiene que decir que ganó. Tiene que afirmar que ha sido víctima otra vez de un robo, que hay pruebas y hay ya un equipo legal de abogados del Partido Republicano y de Donald Trump para hacer una embestida sin precedentes de acciones legales para parar la certificación de los votos en los lugares donde gane Kamala Harris, en los que se llaman los estados bisagra, es decir, los estados donde se va a decidir la votación. California va a ganar todos los votos electorales Kamala Harris, en Nueva York, en Florida va a ganar todos los votos electorales Donald Trump, en Texas también, pero hay una serie de estados
que son los estados bisagra, que pueden caer de un lado o del otro y de ellos va a depender la elección. Aunque gane el voto popular de Kamala Harris, eso lo va a ganar sin problema. Estados Unidos no se maneja así. Entonces, a menos que el triunfo de Kamala Harris sea por cifras imposibles, los medios de ultraderecha, el equipo legal de Trump y los MAGA, el mundo MAGA, no van a aceptarlo y esto podría incluso desembocar en violencia. Yo no sé si estamos listos para una guerra civil en Estados Unidos, pero si la hubiera, el mundo como lo conocemos hasta ahora se habría terminado. ¿En qué se puede traducir el triunfo de Donald Trump? Se puede traducir en no solo una revolución interna de los Estados Unidos hacia una dictadura de corte fascista, y no lo digo yo, que ya me acusaron, es que es tu opinión, no, es la opinión de generales de 4 estrellas, conservadores en lo político, como el antiguo asesor Kelly, que dio una definición de fascismo de libro para luego decir Donald Trump se ajusta exactamente a lo que es la definición de fascismo y es un peligro para Estados Unidos, yo diría para el mundo. El ex jefe de Estado Mayor Conjunto Mark Milley dijo lo mismo, es un fascista y un peligro para Estados Unidos. Y Donald Trump ha dicho que quiere ser dictador. Entonces, lo más probable es que se instaure una dictadura. ¿Qué consecuencias tendría este triunfo? Deportaciones de ilegales. Quieren deportar a todos los inmigrantes ilegales. Hay un problema. Muchos ilegales que llevan años y años en Estados Unidos tienen hijos estadounidenses. La propuesta es expulsar también a estos hijos que son ciudadanos estadounidenses. O sea, es deportar a los inmigrantes ilegales o a los inmigrantes en general, a los que parezcan más o menos inmigrantes, y a sus hijos que son ciudadanos estadounidenses y que desde el punto de vista del derecho internacional son indeportables. Pero hay otra cosa, ¿a dónde los piensan deportar? A una persona de tu país solo la puedes deportar a su país de origen si sabes cuál es su país de origen. Y si el país de origen la recibe. Es decir, explícitamente, según el derecho internacional, explícitamente el país destinatario de la deportación tiene que aceptar a los deportados. Si no los acepta, o los tiras al mar, que alguno de ellos sería capaz de hacerlo, o te los quedas. Pero, sigamos. Prohibición total del aborto. Y estamos hablando de mujeres que han muerto recientemente por tener una grave complicación del parto que llevaría a la muerte o que ya no estuviera siquiera vivo el producto, que el feto ya estuviera muerto, pero que han tenido que llevar sus embarazos a término con el resultado de la muerte de ellas, porque los médicos no se atreven a practicar legrados, ya que esto podría llevarlos ante los tribunales por hacer abortos ilegales. Educación religiosa en las escuelas, persecución y exclusión de minorías étnicas, raciales y sexuales. Según el propio Trump, usar a la Guardia Nacional o al Ejército para vencer al enemigo interior, el Partido Demócrata, al que dibuja como feroces marxistas, y todos sus adversarios políticos. A nivel mundial, además del ánimo a los movimientos de ultraderecha antidemocráticos y una creciente intervención rusa por medio de sus portavoces, expertos en guerra cibernética, medios de comunicación afines, sobre todo en la izquierda, por desgracia, y el accionar de sus agentes de inteligencia. El retiro de todo apoyo a Ucrania, con lo cual Ucrania, si le va bien, tendría que entregar el 30% de su territorio a Putin y quedar desprotegida, neutral, hasta que la vuelvan a invadir. O el fortalecimiento de China con la probable entrega de Taiwán al gobierno de Xi Jinping. Libertad para que Kim Jong-un emprenda su soñada guerra contra Corea del Sur para reunificar la península coreana. La salida de Estados Unidos de la OTAN, dejando a Europa debilitada ante los designios imperiales de Putin. Y ahí es donde yo digo que tendría que crearse Fortaleza Europa o se acabó. La retirada de los tratados internacionales en defensa del medio ambiente, el establecimiento de aranceles que afectarían al comercio de todos los países que le venden productos a Estados Unidos, con lo que significa eso para los países que tienen productos que no pueden vender. El apoyo irrestricto, sin siquiera los débiles intentos de Biden por controlar la situación, para que Israel ocupe definitivamente todos los territorios palestinos, especialmente Gaza. La margen occidental del Jordán está prácticamente toda ocupada. El posible uso de armas nucleares de Estados Unidos para conflictos como el de Irán,
Trump habló de esto con sus generales cuando fue presidente, la posibilidad de bombardear Teherán con bombas nucleares, y no una vez, muchas, según cuentan sus generales, porque es la gente que trabajó con Trump la que menos quiere que vuelva. Y bueno, para nuestros amigos mexicanos, la posible intervención militar en México, ya sea con misiles o tropas, para combatir al narcotráfico y detener el flujo migratorio. Porque esto no se trata de votar. El problema es que todo esto se trata de una persona que ha absorbido la atención mundial durante ya 9 años y ha generado una pesadilla colectiva que ojalá, pero tengo muchísimo miedo, ojalá termine el próximo martes 5 de noviembre. 50 millones de personas ya han votado en los Estados Unidos, faltan por votar los demás y veremos qué pasa. Bueno, pues miren, vamos a hacer lo siguiente, porque yo me hice un lío, como les cuento, con cosas que sabemos, que no hice cosas que sabemos, no preparé. Tengo los vídeos, pero en esta ocasión no lo preparé y es absurdo que me ponga a hacerlo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es pasar directamente a algo que teníamos preparado para las 8:30 de la noche, porque tenemos un tema que me ha preocupado muchísimo tiempo y que ahora podemos abordar, y es el de la luz azul. El timo de la luz azul. Miren, allá por el 2013 salió a la colación la idea de que alguien había descubierto que la luz azul era malísima. Claro, la luz azul sola es raro encontrarla, ¿no? Cuando algo es azul. Por ejemplo, ustedes aquí tienen luz azul en la parte del marco pero en las partes en blanco también hay luz azul. Hay una, si no han pasado por Newton, la luz blanca es la mezcla de todas, incluye la luz azul. Bueno, la luz azul es malísima. Y por ahí de 2013, 2015 empezamos a ver noticias como esta de el mal uso del móvil puede acabar en ceguera parcial. Es que horror, ¿por qué? Porque tiene mucha luz azul. Y en 2015, me parece también, en 2013, apareció una empresa llamada Reticare que te hacía filtros para las gafas y para las pantallas y para todo, para protegerte del mal de la luz azul. Ya en aquel entonces, un espacio informativo muy fiable como es Hipertextual, contó que Reticare era un negocio familiar y millonario basado en el miedo. Por cierto, la reportera Ángela Bernardo es alguien a quien yo respeto muchísimo como periodista científica. Y esto es del 28 de octubre de 2015, cuando ya una persona, el doctor Rubén Pascual, señalaba que para que la luz fuera realmente dañina, habría que estar a 2 centímetros de la pantalla sin parpadear durante 6 o 7 días. Y quizás esto tiene que ver, lo vamos a ver ahora con él, con el tema de la dosis es el veneno y no el material. Es esto de, uy, Dios mío, hay tal sustancia en lo que nos comemos. Y sí, pero esas sustancias tienen unas cantidades tan pequeñas y tu cuerpo las procesa y las echa afuera que no hay un peligro. Pero mucha gente vive del miedo. Lo que a mí me asombra es que sean ya tantos años de este mismo cuento, que es 10 años de este cuento, y entonces pues vamos a conversar con el doctor Rubén Pascual, que ya estaba desde 2015 en esto. Él es autor del blog Ocularis y del podcast del mismo nombre, Ocularis. Él es oftalmólogo, es obviamente médico cirujano, que es lo primero, con la especialidad en oftalmología y la subespecialidad en neurooftalmología. Está actualmente trabajando en Suecia, creo que nos habla desde allá, y es divulgador. Obviamente, al tener un blog y al tener un podcast, pues es divulgador. Y entonces, pues tenemos aquí a don Rubén Pascual, doctor Rubén Pascual. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Tú en 2015 tú ya sabías que esto no es... Yo vi algunas de las cosas que se publicaron.
se han publicado, por ejemplo, que el exceso de luz azul aumentaba la degeneración macular y poco más. A ver, yo no soy especialista, yo busco, pico allí en PubMed, busco a la doctora que sacó esto y que fundó Reticare, que fundó todo el negocio, pero ¿qué bases científicas hay para decir que la luz azul es malísima? No hay una base científica sólida, solo ha habido hipótesis desde años antes de que empezara el Reticare. Se empezó a estudiar si efectivamente la luz, no la luz concretamente, sino la luz a alta intensidad podía dañar la retina en la enfermedad que has comentado. Esa degeneración macular asociada a la edad, que es una pérdida de las células del centro de la retina que suceden en personas mayores. Y se hipotetizaba de que la luz visible, la que tenemos nosotros que entra en los ojos, pudiera contribuir a esa enfermedad. Y eso es lo que se llama hipótesis fototóxica, pero son desde los años 2007, 2008, o sea, es una hipótesis antigua que no se ha logrado demostrar, era solo una hipótesis de trabajo. Sabemos que esta enfermedad sucede por edad, hay variables genéticas, variables posiblemente nutricionales, también influye el tabaco, pero no se sabe si exponerse a mucha luz muy intensamente, y no se sabe con qué fuentes, podía dañar al ojo o no, era una hipótesis. A raíz de entonces empezaron este tema de los filtros azules antes del Reticare, o sea, el Reticare no inventó nada. Ya años antes se inventaron, también otra industria, en este caso farmacéutica, el utilizar unos filtros de luz que bloquearan la luz azul, parte de la luz azul, con lo cual eran lentes amarillas, pero no en las gafas o no en las pantallas, sino dentro del ojo. Cuando operamos de cataratas, quitamos nuestra lente natural, la catarata, y metemos una lente amarilla. Y entonces se empezó a utilizar años antes de todo este Reticare. Y yo por aquel entonces ya empecé a escribir artículos diciendo que, bueno, eso no está demostrado, y el problema de bloquear la luz azul tiene prejuicios, tiene problemas para la salud y para nuestro funcionamiento. Entonces yo empecé a escribir artículos antes del Reticare, pero era una cosa que estaba en el ámbito oftalmológico, ¿no? Es decir, los especialistas, de, bueno, esto me pones una lente amarilla, pero no está demostrado, pero esta enfermedad no se ha demostrado que sea causada por la luz azul, que me estás contando. Y entonces es cuando lo que tú dices, en el 2013 apareció el Reticare, y yo por supuesto que ya había escrito varios artículos, escribí sobre ese tema. Entonces es cuando llegó al gran público, porque lo que tú has dicho, el miedo vende. Yo, en algunos de los artículos que vi hubo cosas que me dejaban como preocupadísimo. Por ejemplo, uno era que hay la gente que trabaja de noche, y aquí ya me preocupé porque yo básicamente me llamo el nocturno porque toda mi vida he trabajado de noche, me despierto a las 12 del día y me duermo a las 4 de la mañana, que la gente que trabaja de noche tenía problemas visuales por la luz azul. Yo simplemente me imaginé la lista de elementos que influyen cuando uno trabaja de noche, problemas de sueño, problemas alimenticios, una situación social peculiar, los que trabajamos de noche. Vamos, todos los factores que podrían ayudar para eso a lo que le estaban atribuyendo únicamente la luz azul. Efectivamente. A nivel mundial, ¿ha tenido repercusión esta historia? Eso me preocupó un poco. Sí, a nivel de negocio, por supuesto, porque después del Reticare, junto al Reticare, ha habido otras muchas empresas que hacían gafas, que también, las gafas para el ordenador. Todo el mundo, no todo el mundo, pero muchas empresas han apuntado al miedo de la luz azul, por supuesto. A nivel económico, la repercusión es muy importante. A nivel de salud, ¿qué hemos prevenido con tanto uso de lentes intraoculares amarillas, filtros Reticare y todo eso? Absolutamente nada. Quiero decir que no hay demostrado ninguna enfermedad que se cause por luz azul, ni ninguna enfermedad ya conocida, como la degeneración macular, que realmente esté protegido por luz azul. De hecho, se llevan muchos años poniendo millones de lentes intraoculares a personas mayores que están protegidos, entre comillas, todo el rato, durante años, contra la luz azul, y no tienen una disminución del riesgo de la enfermedad. O sea que tenemos criterios, tenemos mucha información científica sólida de personas que llevan 10 años con esas lentes,
comparados con personas que no están protegidas contra la luz azul y no están protegidas, tienen la misma tasa de enfermedad que las otras, con lo cual tenemos mucha evidencia para saber que el filtro no protege la retina para absolutamente nada. Sí, serán otros factores como la edad lo que provoca la degeneración macular, ¿no? Lo que nos pasa. Ahora, tú divulgas y otras personas que conocemos son divulgadores, Conchilillo, por ejemplo, ¿no? Que ha sido compañera mía en Aucas. Y sin embargo, los medios les hacen entre cero y nada de caso. No tienen ninguna resonancia en los medios. Algo que es así de grave. Oiga, no gaste. Pero no es que no gaste usted en sus gafas. Es que usted en su empresa no tiene que tener miedo de que sus ordenadores vuelvan ciegos a sus empleados. Entonces usted paga los filtros para evitarse una demanda posterior. Que es ahí, yo creo que es bastante más negocio venderle los filtros a una gran empresa que venderle los filtros a Pepito Pérez. Y los medios de comunicación es como si no existiera evidencia científica que dice que aquello es un timo. No merece la pena. No merece la pena. Hay mucha gente que está ganando dinero, pues esas personas que venden los filtros, las ópticas, no todos, porque muchos optometristas que yo conozco también se oponen, pero claro, también es un negocio, entonces tampoco lo dicen mucho y otros pues se ven obligados, y me han dicho compañeros ópticos, se ven obligados a vender esas lentes con luz azul y eso se paga incluso gente que no necesita gafas porque no tiene graduación, pero como están muchas en el ordenador, gafas sin graduar, pero con el filtro de luz azul porque están todo el día delante del ordenador, o sea que hay mucho dinero ahí metido y me interesa. Y pues las ópticas y otros negocios pues pagan publicidad a los medios de comunicación. O sea que hay conflicto de intereses para que el miedo continúe y que las evidencias que cada vez hay más de que no hay ningún daño ni para la retina, ni para dormir mal, ni nada de eso no interesa decirlo. Bueno, los medios de comunicación pueden no hacer caso, el negocio es el negocio. Yo entiendo que muchos optometristas, sobre todo, si el cliente le pide eso, se lo dan, ¿no? Como mi fisioterapeuta me quiere poner kinesiotaping a mí. Pero parte de la patente es de la Complutense. Es decir, se beneficia la Universidad Complutense de Madrid de todo este tinglado. ¿Cómo es posible que una universidad no se gire y diga, creo que estoy timando a la ciudadanía? Sí. Eso lo escribí por aquel entonces, 2013-2014, que la Universidad Complutense está metiendo su prestigio en un negocio y su reputación queda en entredicho. Que bueno, pues un negocio privado pues hará lo que sea, pero cuando estás metiendo a universidad de la reputación de la Complutense, pues eso, tu reputación te la estás jugando y me llamó muchísimo la atención. Y en Petit Comité, pues también compañeros míos, oftalmólogos que se formaron en la Complutense de Madrid, pues era como vergüenza ajena, ¿no? Decir, bueno, lo que está pasando aquí, sí, es una pena. ¿Y se ha tratado de decirle a la universidad, no hagan esto? No. Ya años más tarde, porque yo lo dije pronto, pero años más tarde también se pronunció la Sociedad Española de Oftalmología diciendo que la luz azul... Nadie hace nada. Que es... No aquí, mi público generalmente ya este tipo de cosas las digiere, pero a mi público, ¿cómo le pueden ellos decir al tío Manuel o a la tía Sinforosa o a la abuela o a la mamá o a la hermana o al hermano que esto es un timo, que no gasten el dinero en eso? ¿Cómo se les puede decir? Bueno, hay mucha tendencia, estamos pensando en la luz azul con las pantallas de los móviles, del ordenador. Hay mucha más luz azul en la luz natural, la luz del sol. La luz del sol, aunque sea amarillenta, como es más intensa que cualquier luz artificial doméstica y de pantallas, hay más luz azul en la luz del sol. Es más peligroso que se dañen los ojos por luz azul o por luz cualquier tipo un pastor o una persona que trabaja al aire libre que un oficinista que está con el móvil, con la pantalla.
Entonces, es un tema de dosis y de cantidad, es un tema de demonizar. Tiene mucho más sentido utilizar gafas de sol cuando tienes un día soleado, en un país soleado como España, que llevar una protección contra una luz de una pantalla. Porque decimos, la luz azul es mala, ¿y la verde? Pues la luz azul y la verde, el margen de energía es marginal, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, hay muy poquita diferencia. ¿Y por qué cortas en la luz azul y no la violeta y la verde? Si es que están al ladito. O sea, la Sí, cantidad sí. de energía, poner el azul, pues poner de una forma. Cualquier luz azul o verde, una luz verde o amarilla que tenga un poco más de intensidad, porque es solar en vez de una luz de la pantalla, entra mucha más energía al ojo. O sea que es absurdo. O sea, una fuente de luz potente, como la del sol, o una luz industrial, sí que puede ser peligrosa para el ojo. Un eclipse de sol sí que produce un daño en el ojo, si estás viendo directamente. Y sí, le aconsejo, oye, días soleados o niños pequeños, pues ponte, hace mucho sol, ponte gafas de sol. Pero no tiene mucho sentido hablar de luz azul cuando la energía y la dosis de una pantalla es irrelevante. Me has hecho recordar que a nivel de estudios culturales hay un problema en algunas culturas que no conocían el color azul, Mm, porque todo sí, lo veían verde, sí, como si hubiera sido una discriminación fina que aprendimos culturalmente después, ¿no? O lo que nos sí. pasa a los hombres cuando no diferenciamos el granate del rojo oscuro y nos riñen. Ujú. ¿Qué otros mitos? Este me preocupa mucho porque evidentemente hay mucho dinero y mucha preocupación innecesaria. ¿Qué otros mitos oftalmológicos o de la visión crees que deben tener crees que deben estar en la alerta de la gente de cuidado? Te están contando historias. ¿Te refieres concretamente de la luz azul, por No, no, ejemplo? de otros En tipos general. de mitos. En general, bueno, el tema de la miopía que se da para largo. El mito, que ese mito es peor porque tiene parte de realidad, está aumentando la miopía en gran parte del mundo y en base a eso pues están hablando de protegerse de la miopía y después el control y la prevención de la miopía, otro filón, ¿no? Vamos a prevenir la miopía en niños y adolescentes y ahí hay mucho dinero metido y muchos optometristas, oftalmólogos y mucho tratamiento de la miopía que no está todavía validado científicamente suficiente como para meternos a saco y meter a los niños tratamientos durante años que no han demostrado una eficacia a largo plazo. Eso, para mí, concretamente me preocupa mucho. En España y en los países europeos, que estamos miles y miles de niños y padres súper preocupados por la miopía de sus niños y están metiendo en tratamientos que, bueno, pues todavía no están ni bien demostrados, la verdad. Además nos vemos guapos con gafas, hombre. Yo desde los 9 años uso gafas, entonces. Yo recuerdo mucho uno de mis primeros encuentros con un oftalmólogo inteligente en México, doctor Santos, cuando la gente tenía la idea de que se te gasta la vista, ¿no? Si usas mucho, si lees mucho, se te gasta. Y hasta que llegó el doctor y dijo, pues es que no es como una piedra que si la raspa se gasta, no se gasta. Y claro, fue la primera vez que, sí, verdad, tiene razón. Y este es uno de los mitos que yo todavía, la gente, no veas la tele en la oscuridad, no sé si eso tenga alguna base, o No. no leas mucho, leas de cerca. Yo tengo un hijo que, por ejemplo, el no leer de cerca es problema de los músculos oculares. Mi hijo no podía ver de cerca por problema de Ujú. músculos oculares. Entonces, con un ejercicio de acercarle cosas y que las viera, en 6 meses, 3 meses se le quitó. Pero esos mitos están allí todavía en el imaginario popular. Sí, que sí, hay muchos, sí. Y cada 2 por 3 tenemos que explicar que no. Claro que ver la tele a oscuras o ver las cosas muy de cerca se te cansa, puedes acabar cansado o con dolor de cabeza y ya. Pero no se te estropean los ojos, no se te estropean, no se te van a romper nada. No es como un sistema muscular, un músculo que se sobrecarga o un tendón o una articulación que se te va a romper el menisco. No, no, no es eso. O sea, el mecanismo que ocurre en el ojo es un mecanismo físico que llega a luz y se transforma en energía eléctrica y energía química. No hay un músculo que se está desgastando. Por supuesto, cuando lees en condiciones adversas, pues una luz, una pantalla muy intensa y está oscuro.
bueno, como hay un gran contraste, el cerebro para enfocar le cuesta un poco más, ¿vale? Y puedes acabar cansado o con dolor de cabeza. Ya está, pero no se estropea el ojo. No vas a tener una enfermedad o gafas antes. No es que has leído mucho de pequeño o has visto mucha pantalla. No, no pasa eso. Otra cosa es que, claro, que digas, usted trabaja muchas horas y acaba con dolor de cabeza. Bueno, pues sí, pongas una distancia adecuada, parpadee, ponga buena iluminación para evitar síntomas. Pero no estás evitando enfermedades, evitas síntomas de fatiga, que es otra cosa. Pues ojalá y mi público que está por aquí, los 300 que están por aquí, díganle al mundo que no se te gaste la vista, que esas preocupaciones de las abuelitas, a mí me lo decían, yo leía de pequeño, es que si lees mucho te vas a echar a perder la vista. Pues sí, bueno. Y te asustas, te preocupas, la cultura me va a costar la vista. Sí, es tremendo. Pues, también decían que si llorabas mucho se te quedaban los ojos secos. Cuando vienen las típicas señoras mayores con 70, 80 años, señora, tienes ojos secos, ya es que llora mucho en mi vida, se me han gastado las lágrimas. También se decía mucho eso, ¿no? Y no se te gasta por eso, no se gasta por llorar. Si tienes ojos secos, si tienes la vista cansada, toca por la edad, por factores hormonales genéticos, no porque ya has hecho un mal uso de tus ojos, que no es mal uso, que los ojos están para ver. Sí. Pero es increíble porque somos un animal visual, antes que táctil, antes que olfativo, antes que gustativo, antes que auditivo incluso, somos un animal visual, pues tenemos vista binocular y sin embargo sabemos muy poco, creo yo todos, de cómo funcionan nuestros ojos, así que hay que invitarlos a leer el blog Ocularis, hay que invitarlos a tu podcast, a informarse de esto que es tan esencial. Yo que aquí hacemos cuestiones sobre arte, imagínense ustedes todo lo que te pierdes cuando pierdes la vista. Rubén, muchísimas gracias. Si hay alguna otra cosa que quieres recomendarle a la gente, yo encantado. No, gracias a ti por invitarme y yo creo que es importante la labor que haces, sobre todo en estos temas tan polémicos y con tanta desinformación. Así por lo menos la gente tiene otro punto de vista. Luego que haga lo que quiera, que se compre los filtros, no se los compre, pero por lo menos que sepa la otra parte y que piense por sí mismo. Perfecto. Pues muchísimas gracias y en alguna otra ocasión te molestaremos para que nos visites por aquí. Encantado. Al público. Hasta la próxima. Encantado. Gracias. Hasta luego. Y así es la historia. Fíjense, tantos mitos, ¿no? Fíjate cómo nos empezamos a acordar de mitos. Si haces el visco, te vas a quedar visco. Pues no. Y eso es de músculos oculares, pero, en fin, pues qué bueno que tuvimos al doctor Pascual. Y recuerde usted, todo lo de los filtros y todo lo del miedo a la luz azul y las pantallas, la pantallofobia, lo de la luz azul es uno de los elementos de la mitología de la pantallofobia. Y hoy vamos, por cierto, a ir más allá en temas de pantallofobia. Así que esta semana pues, nos quedamos sin cosas que sabemos, pero la próxima semana hacemos uno sobre el ojo. Creo que hice uno sobre el ojo que era bien bonito. No sé de qué me habla David del Castillo, lo siento, vamos a ver un segundo. Un saludo desde las Islas Hébridas. ¡Wow! ¿Qué leí de las Hébridas? El otro día vi una cosa muy interesante en las Islas Hébridas. Una isla donde la gente vivió durante 2000 años y que en 1930 pidieron que los evacuaran porque ya era insostenible su realidad y ya quedaban solo 30 o 40 personas. Y es un lugar que se puede visitar con las casas abandonadas de la gente que en 1930 se fue allí en las Hébridas, fíjate. Así que, pues, Nick White, saludos hasta las Islas Hébridas. Somos 70 kilos de carne tierna y que corre poco. Sí, yo soy más porque no estoy bajando de peso, pero todavía estoy por los 80 y algo. El Halloween se origina a partir del Día de Todos los Santos. No es cierto. Ese es un mito que han promovido los cristianos, Charles Darwin. No, el Halloween es una fiesta muy anterior.
y que es el Samhain. Y cuando llegan y se la encuentran, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar esto siempre. ¿Por qué se hace la fiesta del Samhain el 31 de octubre? ¿Por qué se hace la fiesta de todos los santos? ¿Por qué todas las fiestas coinciden con los 4 grandes eventos solares del año? Los equinoccios y los solsticios. ¡Ay, sorpresa! Como son eventos solares, todas las culturas los adoptaron como momentos fundamentales en su cultura. Entonces, la Navidad, ¿por qué cae el 25 de diciembre? Bueno, porque es el solsticio de invierno. ¡Ay, el solsticio de invierno! ¡Qué bonito! Y entonces, ¿por qué se identifica la Navidad con la fiesta del sol invicto de los romanos? Porque es el solsticio de verano, porque todos los pueblos, al darse el solsticio de invierno, se celebran porque pues, van a, entre otras cosas, a trabajar menos y a vivir de lo que han reunido en el verano y el otoño. Los 4 eventos solares son los 4 eventos que dominan el imaginario popular, pero no, Samhain existía antes de que los romanos llegaran a tierras celtas. Discutí con un grupo, dice Juan Magno, sobre el tema de descolonización en Latinoamérica. Me parece un concepto tonto, pero para no ser yo el tonto me gustaría explorar otras opciones. Mira, América Latina fue una colonia. Los hispanistas dicen que no era colonia, era parte de España, pero no es cierto. Cuando sacan tus materias primas y se las llevan a la metrópoli que te controla, pues es un elemento colonial. Y cuando tú no eliges a tus gobernantes, sino te los mandan desde la metrópoli, caso de los virreyes, pues no eres una colonia. Y ya no somos una colonia. En México en 1810 proclamó su independencia, en 1821 la concluyó, y entonces hace más de 200 años que no somos colonia, México. España fue colonia, ni siquiera colonia, porque ahí sí sus gobernantes eran propios, pero España estuvo dominada por los musulmanes durante muchos años, 300. Pero esa idea de la colonización como fenómeno actual en lugares donde no hay una colonia es una metáfora, y es una metáfora muy perversa, porque pretende que las relaciones de poder que se dan en la actualidad dependan de las relaciones del pasado. Y entonces caemos en España pide a Italia que pida perdón por la conquista romana. No, ¿verdad? No, eso no pasó. Entonces, ¿cómo era? Que Italia pida que Mongolia le pida perdón a Italia por la invasión de los bárbaros. ¿No? No era esa. Entonces, entonces vives en el pasado, entonces vives peleando las batallas del pasado, entonces vives absolutamente obnubilado por lo que ocurrió en el pasado y por lo feo que fue el pasado, que sí lo fue, pero no el de los pueblos que te hicieron mal. Le hicieron mal al que tú consideras tu pueblo, el tuyo tampoco era tan bueno. Eran igual de miserables, igual de crueles, igual de bestias, igual de brutales, igual de... No había un paraíso perdido, maravilloso, y una sociedad pastoril, así al estilo Juan Jacobo Rousseau, que fue destruida por los malvados que llegaron de fuera. No hay tal, en ningún lado no existe. Los seres humanos evolucionamos y en el pasado éramos todos más brutos, infinitamente más brutos, más crueles, más injustos, más inmorales. Sí. Entonces, esa obsesión posmoderna por la colonización y la descolonización, que siempre le ponen fronteras muy concretas, ¿no?
Vamos a descolonizar México de los españoles. Vale, entonces dejamos de hablar español. No, no, no. ¿Por qué? Bueno, porque toda la obra literaria de México está en español, salvo los poetas del mundo azteca, rescatados por Miguel León Portilla, pues la cultura mexicana está escrita en español. Entonces está colonizada. Bueno, sí, pero el idioma lo dejamos, ¿no? Bueno, vale. Entonces deja de comer todo lo que no era azteca. No, no, pues la gente comía mal, como no fuera Moctezuma, que comía venado. Es decir, te inventas un pasado glorioso y le pones la fecha que te conviene y luego le culpas de todo lo que ocurrió después a otros, con lo cual tú no eres responsable de nada. No eres responsable absolutamente de nada. México, los mexicanos, 130 millones de almas que andan por allí, que andamos por ahí por el mundo. Ah, no, no, nosotros no tenemos la culpa de nada, es que nos conquistaron los españoles y luego pues vivimos junto a Estados Unidos, que es un poder, una potencia enorme, es el imperio, y entonces pues nosotros nunca hicimos nada. No es culpa nuestra nada de lo que pasa en México, todo se lo endosamos al de junto o a los españoles. Es bastante irracional, y los estudios coloniales finalmente son otra forma del pensamiento relativista posmoderno que te impide asumir las cosas como son. Porque ellos te dicen que las cosas no son como son, sino como las crea el discurso. Entonces ellos se inventan nuevos discursos y creen que cambian la realidad. Yo siempre les vuelvo a decir a los posmos, crea con tu discurso un mundo en el que yo no existo. Ahora pon la cara que te voy a dar un sopapo. Como no existo, no te va a doler. Ven. Nunca vienen, no sé por qué. Daniela Calle tiene un video en su canal que dice, si eres demócrata debes votar a Trump, pidiendo el voto por el naranja más iliberal posible. Este es un fenómeno muy raro. Permítanme coca-colonizarme. Tucker Carlson dijo en un memorándum a Fox News que odiaba a Donald Trump apasionadamente. Un personaje de la televisión, el Dr. Phil, el otro día veía yo entrevistas con él de hace tiempo diciendo que Trump era un loco, era un narcisista, era un tipo peligrosísimo, estaba totalmente chiflado, no había que hacerle ningún caso. 2015, cuando empezaba la campaña de Trump. Senadores de los Estados Unidos, varios, Ted Cruz, el otro, no creo que se llama, el de pelo blanco, ojos muy, muy azules, Lindsey. Hay grandes cantidades de entrevistas y momentos en los que hablaron de Donald Trump en 2014, 2015, 2016, y decían que era una bestia, que era un fascista, que era un enemigo del Partido Republicano, que estaba, por supuesto, a favor de todo aquello que iba contra los principios conservadores y religiosos del Partido Republicano, que era una bestia, que era un loco, que era un narcisista. Y a todos ellos los ves hoy en los mítines de Trump, hablando maravillas de Trump. Elon Musk habló basura contra Donald Trump, lo odiaba. Y cuando lo fue a ver como presidente salió diciendo pestes de Donald Trump. Y ahora es su minion más arrastrado. Yo no creo que ni siquiera personajes tan escorados a una ultraderecha repelente como La Calle o Laje o este tipo de gente, hace 10 años dijeron que Donald Trump era lo mejor del mundo. El proceso que se ha operado en ellos tiene dos posibilidades y solo dos posibilidades. O se han convencido
de algo que va totalmente en contra de lo que pensaron toda su vida, lo cual equivale a una conversión religiosa tipo la caída del caballo en el camino a Damasco de Saulo de Tarso, que al perseguir cristianos pasa a ser el fundador de la iglesia cristiana, o un ejercicio de hipocresía que admira. El ejercicio de hipocresía es el siguiente: él me va a dar lo que quiero, él va a conseguir lo que yo siempre he querido. El precio es la dictadura, el precio es la democracia, el precio es la destrucción del Partido Republicano, el precio es la ruina de las mujeres, el precio es el encarcelamiento de todas las personas que no piensen como él. Vale, lo voy a aceptar porque me va a dar lo que quiero. En el caso de la Heritage Foundation, que fue la que luego creó el Proyecto 2025, del que ya no se habla, pero que sigue estando allí como plantilla para el desarrollo del gobierno de Donald Trump, la Heritage Foundation decidió que iba a tragar a Trump de 2016 a 2020 con una condición: que la Heritage Foundation dijera a quién había que nombrar juez. Y lograron articular a los 3 jueces conservadores con los cuales hoy el Partido Republicano, en la parte más extrema del Partido Republicano, está apoderada de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Ha acabado con el dictamen de Roe contra Wade que decía que el aborto era constitucional, y ha declarado que todo lo que haga un presidente en funciones es inimputable. Es decir, que el presidente es inmune si saca una pistola y le dispara a alguien estando en el despacho oval de la Casa Blanca. Si lo hace en su calidad de presidente de Estados Unidos, está por encima de la ley. Una Suprema Corte que por primera vez ha puesto por encima de la ley a una persona, cuando se supone que defendían que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley, independientemente de que sepamos que hay mucha gente que está por encima de la ley porque tiene más dinero, más poder o lo que sea, pero al menos se tenía la base jurídica a la que podías acudir, y ahora ya no puedes acudir. Es lo único que me explico con eso que dices de la calle. O enloqueció y se ha convertido en un nazi, o cree que para lograr su sueño del perfecto libre mercado donde no haya nada social, donde todos nos veamos como competidores y no como compañeros en una lucha, o en un barrio, en una sociedad, un equipo de baloncesto, todo lo que hacemos colectivo, haya decidido que el precio a pagar es arrastrarse y chuparse la Trump y diga, vale, voy. ¿Usted cree que es correcto que se realicen actividades alusivas al Día de Muertos en escuelas públicas bajo el argumento de que es tradición? Esto también aplica a pastorelas y demás. No creo que aplique. Día de Muertos puedes referirlo a una tradición que es anterior, es precristiana, o por lo menos tiene elementos precristianos, y no tiene elementos cristianos en sí, la celebración del Día de Muertos en México. No tiene una exaltación claramente cristiana. Mientras que las pastorelas, pues sí. Así que yo sería quizás más mangancha con el Día de Muertos, aunque váyanse de Halloween. Es más divertido que el Día de Muertos. ¿Qué opinas de los periodistas que afirman, no sé qué esos periodistas quiénes son? Cuando me pregunten, ¿qué opinas de los periodistas que dicen eso? Dicen, no, mira, está esto que dice este periodista, aquí está la URL, ¿qué opinas? Eso es como lo hago yo. ¿Qué pasa cuando esos modelos autoritarios acaban dando buenos resultados en cuanto a la economía? Más de una vez me crucé gente diciendo que prefiere vivir en Rusia y China porque allí no hay inflación. En Rusia hay una pobreza lacerante fuera de las grandes ciudades. No, pues que se vayan. Exactamente la misma tontería que les decían, ¿por qué no te vas a Cuba? Algunos se fue, regresó a los 2 años. ¡No! Bueno, pues se vayan. La economía rusa es un desastre, nunca ha funcionado. La economía china es un hipercapitalismo donde los trabajadores tienen menos, insisto, tienen menos derechos que en España. Los trabajadores no tienen derechos. Hazle una huelga a las grandes empresas tecnológicas chinas. A ver cuánto duras.
Ni un día. No son buenos resultados en cuanto a economía los que se esfuerzan así. Una economía tiene buenos resultados cuando tiene buenos resultados para todos. Y la forma de distribuir la riqueza, pues, algunos pensamos que es precisamente a través de la acción del gobierno, ¿no? De la educación, de la salud, de la vivienda, de las pensiones, de la protección a los más desprotegidos, y entonces no hay pobreza lacerante, y tampoco hay persecuciones étnicas y cosas así como las que hay en China también, ¿no? Es que cuando piensan en China piensan solamente en Shanghái, como si fueran los dueños de las empresas. Nunca piensan en que son un trabajador o que están trabajando en un campo de arroz o que son musulmanes uigures y de pronto pasan y se los llevan a un campo de concentración. Eso nunca lo piensan, es alucinante. Cuba merece mejores gobiernos, sí, bueno, casi cualquier gobierno en Cuba sería mejor. ¿Cuál es la derecha que te gustaría tener en España? Ninguna. Ninguna, no me gusta la derecha, no quiero tener una derecha. Yo quiero un gobierno socialdemócrata que funcione y que lleve adelante los ideales de la socialdemocracia. No quiero tener ninguna derecha. Y menos ahora que la derecha medianamente civilizada que hay en Europa y a la que se adscribió la derecha española, ya rechaza a la derecha española. La derecha española nunca fue demócrata cristiana, era franquista, pero se apuntó ahí a la democracia cristiana en el rejuego de los megapartidos europeos, ¿no? Y actualmente la democracia cristiana europea está horrorizada ante lo que está haciendo la derecha española, el Partido Popular en concreto, porque el Partido Popular está totalmente en manos de la derecha, en manos de la ultraderecha, en manos de Vox, en manos de gente como Ayuso, que es gente de Falange, como lo fue Aznar, que era gente de Falange, porque nunca han dejado de ser franquistas. ¿En tu carrera como periodista has estado con algún político que su presencia te haya impactado? Sí, siempre lo he dicho, Fidel Castro. Era un encantador de serpientes increíble, pero vamos, te vendía lo que fuera. Te vendía lo que fuera. Era arrolladora su personalidad y lo sabía perfectamente. ¿Quién más me ha impactado así, impresionarme? ¿No? Fidel Castro. Me di cuenta porque había que tenerle un miedo enorme a Fidel. Bueno, sigamos con... Es que estoy haciendo muy poco de lo que quería yo hacer, pero aquí hay una hipótesis interesante. ¿Y si el cambio climático no existe? ¿Qué pasa? Ustedes saben que hay gente que no cree en el cambio climático y que además dice que no hay que hacer energías renovables y ni siquiera saben lo que son. López Obrador les llamaba ventiladores a las turbinas eólicas. Eran los ventiladores. Donald Trump los llama los molinos de viento, windmills, que por supuesto no son ni molinos de viento ni ventiladores, son turbinas eólicas para la generación de electricidad, que tienen la ventaja de que es energía renovable y aunque todavía tienen problemas porque son carísimas, porque tienen una duración a veces no tan grande como se quisiera para que fueran todo lo económicamente viables que queríamos. Pero en fin, una de las razones por las que existen los ventiladores de López y los molinos de viento de Donald es que estamos luchando contra el cambio climático. Todas las indicaciones de todos los meteorólogos que no están chiflados son en el sentido de que la emisión de gases de invernadero por parte de la actividad humana, sobre todo su actividad industrial y la quema de combustibles fósiles, esencialmente, ha provocado alteraciones atmosféricas, precisamente por la presencia de esos
gases de invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono, que aumentan la temperatura media de la superficie del planeta. No quiere decir que haga más calor en tu casa todos los días. Estamos hablando de efectos estadísticos a nivel de todo el planeta, de aumentos de 1 grado en promedio durante todo el año. Es decir, que si hace más calor este verano o si hace más frío este invierno, no quiere decir que eso sea el cambio climático. Pueden ser sus consecuencias, pero eso no es. Se calcula, por lo que sabemos de cómo funciona el aparato meteorológico de nuestro planeta, que si pasamos de cierto nivel, de 1,5 grados, 2 grados de aumento en promedio, se pueden producir desastres graves, situaciones dificilísimas de manejar, con el derretimiento de la capa, de capas de hielo, con los cambios en las estaciones, con cambios obviamente, en las temperaturas, las migraciones animales, etcétera, etcétera. De pronto aquí empiezas a encontrar, por ejemplo, en el mar Cantábrico, pues especies que no solían venir por acá, pero como está un poco más cálido ya vienen para acá. Y entonces lo que se ha planteado es hacer una serie de cosas para impedir el cambio climático. No para impedir, para moderar, para controlar el cambio climático y no pasar de límites que podrían ser graves, que probablemente no nos van a matar a todos, pero que son cosas indeseables. Y gente como Donald Trump y como Bolsonaro y como López Obrador y como gente así, pues no cree que haya cambio climático, cree que todo esto es un mito y que ellos, que no saben de meteorología nada porque no estudiaron meteorología, ellos dicen que, bueno, igual cuando en el pasado hubo glaciaciones y luego hubo desglaciaciones y esto, pues es el ciclo normal del planeta. Y los que estudian el ciclo normal del planeta dicen, sí, pero es que esto se sale del ciclo normal del planeta, esto no. Y además, pues el aumento de temperatura va pegado con la cantidad de CO2 que lanzamos a la atmósfera, hombre. Vamos a suponer, por un momento, o sea, el cambio climático, los negacionistas del cambio climático vienen en dos sabores, los que niegan el cambio climático y los que niegan que el ser humano tenga influencia en el cambio climático, al quemar todos los combustibles fósiles que quema todos los días en todos los países, en todas las carreteras, en todas las ciudades. Los combustibles fósiles que sirven para que esto tenga luz y cosas así. Bueno, que la actividad del ser humano no tiene nada que ver, si hay un cambio, pues es un cambio natural. Y otros dicen que ni siquiera hay un cambio. Esas son, ya cada vez lo tienen más difícil. Vamos a suponer que no hubiera un cambio climático antropogénico, es decir, generado por el ser humano. Vamos a suponerlo por un minuto. ¿Esto indica que las personas que hoy lo dicen tienen razón? No. Porque quienes hoy lo dicen sin bases, lo dicen sin estudios, lo dicen sin conocimiento alguno. Lo dicen porque conviene a su narrativa política, a su narrativa económica, sobre todo si son dueños de grandes empresas petroleras, que por supuesto quieren que se sigan quemando los combustibles fósiles que ellos extraen del planeta y así seguirse hinchando de dinero y manteniendo sus trabajadores y todo eso, sí, por supuesto. El hecho de que la influencia del hombre no fuera tan grande sobre el cambio climático como se calcula que es, no le daría la razón a los negacionistas del cambio climático. Siguen siendo gente que actúa sin conocimiento. Y esto tiene que ver con algo que hablábamos también el otro día, ¿no? Madre mía, qué tarde es. De gente que cree que porque un filósofo en el siglo XIII, en el siglo VI antes de Cristo, dijo algo más o menos parecido a algo que más o menos funciona hoy, esto lo sabía. No lo sabía. Los continentes se mueven o los continentes no se mueven. Los filósofos se peleaban por eso. Hasta que llegó un señor y demostró que los continentes se mueven porque la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas. Entonces, el que dijo que se movían no es que tuviera razón, porque su creencia seguía basada en cero información. Por poca que fuera la influencia del ser humano en el cambio climático, dejar de arrojar
gases de invernadero a la atmósfera es bueno. Los gases de invernadero van acompañados de otro montón de contaminantes que son malos y que matan a la gente. Todos los días muere gente por los efectos de la contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Así que, aun si no fuera cierto el cambio climático, es necesario hacer todo lo posible por tener energías renovables, energías verdes, energías que no contaminen y que sean por lo menos viables a largo plazo, o que sean un buen puente en lo que encontramos las energías que queremos, como sería el caso de la energía nuclear. Pero no tendrían razón, no tendrían la menor razón los que hoy en día se niegan que el ser humano influye en el cambio climático de manera determinante, como lo dicen los meteorólogos. Todo lo que hagamos para reducir la quema de fósiles es bueno, independientemente incluso del cambio climático. A ver si se enojan conmigo otra vez. Y como se van a enojar conmigo... luego no encuentro las cosas. A ver, hoy tenía tantas cosas de las que quería yo hablar. Pero bueno... en el miedo a la tecnología vi una cosa que me llamó muchísimo la atención. Miren, el otro día, a ver si lo encuentro, en la línea de aviones Southwestern en Estados Unidos, una pasajera acaba de demandar a la línea porque le dieron un helado que estaba demasiado frío y al morderlo se rompió un diente. Dice ella que este helado estaba tan enormemente frío, por debajo de los límites normales que debe tener un helado, supongo que tenía ya un termómetro o algo, le había causado un daño, por supuesto, permanente a su cuerpo, porque bueno, ese diente, por más que te lo reparen, pues te rompió el diente. Y que por lo tanto se lo tienen que pagar. Y uno pensaría que, bueno, primero la señora está exagerando, ¿no? Es muy raro que sea la única a la que se le rompió un diente, probablemente ya lo tenía dañado, lo tenía lesionado de otras acciones a lo largo de su vida, porque si no se les romperían los dientes a todos los pasajeros a los que les dan ese pequeño sándwich de helado, ¿no? 2 galletas con helado en medio. Bueno. Pero tú te responsabilizas de cómo muerdes tu helado también, ¿no? Una tragedia tan absolutamente enorme que no quiero hacer ningún comentario ligero al respecto, que es la siguiente. Este chico, no voy a dar ni siquiera su nombre, 14 años, se enamoró de un personaje de inteligencia artificial, de un personaje que se puede uno hacer en esta página que se llama Character AI, personaje inteligencia artificial, y uno puede crear un personaje, como que crea un personaje de ficción, ¿no? Él creó un personaje tal que se involucró emocionalmente de manera tremenda con el personaje. Cuenta el New York Times que le dijo, sus últimas palabras al personaje fue: te extraño, hermanita, y el chatbot, porque es un chatbot, es un bot que dice cosas que parecen que tienen conciencia, pero no la tiene, simplemente utiliza modelos de lenguaje. Yo también te extraño, dulce hermano. Y Sewell tomó la pistola de su padre y se suicidó. Parece que estableció, vamos a tener su foto ahí mucho tiempo, parece que estableció una relación
emocional enormemente intensa con este personaje que él había creado, que le había dado sus características, y que es un personaje que solo chatea, es un personaje exclusivamente textual, verbal. Decía él, por ejemplo, en su diario, me gusta quedarme en mi habitación, quedarme en mi habitación porque empiezo a apartarme de esta realidad y también me siento más en paz, más conectado con Dani, que es el nombre que le había puesto a su chatbot, y mucho más enamorado de ella y simple y sencillamente más feliz. A Sewell se le había diagnosticado un Asperger ligero cuando era niño. Yo de los diagnósticos de autismo cada vez soy más cauteloso. Ante los diagnósticos de autismo soy cada vez más cauteloso porque parece que ahora ya todo el mundo es autista. Luego se le diagnosticó ansiedad y un trastorno de desregulación del estado de ánimo disruptivo. Y él prefería, en vez de hablar con el terapeuta, hablar con el chatbot. Hay varias, se llama Dani porque era Daenerys Targaryen, había creado su personaje a partir de Daenerys, la personaje de Game of Thrones. Es una tragedia horrible. Se sintió alejado de la realidad, sintió que estaba enamorado de un chatbot y su conflicto con la realidad fue tan grande que lo llevó a quitarse la vida. La madre está demandando a la compañía Character AI porque la compañía tiene la culpa de la muerte del niño. Piénselo usted un segundo. Este es un chico que tiene un diagnóstico de un problema de comportamiento. Entra en un mundo en el que se crea un personaje y desarrolla ese personaje y desarrolla una relación con ese personaje. Sus padres ni están ni se les espera. Porque todo esto lo descubren después. Sus padres no están presentes. No le han hablado de lo que es un chatbot, ni siquiera de lo que es la inteligencia artificial, de lo que son los modelos grandes de lenguaje, que son los motores de los chatbots, de la inteligencia artificial. No se han preocupado porque se aleja de la realidad, se encierra mucho, pues es normal en los adolescentes. No, tienes que ver qué hace cuando se encierra. Para eso eres su padre. Y luego tienes 45 por allí, ¿no? Como quien deja la bufanda o el reloj por allí en la casa, pues dejas la 45 para que el chico de 14 años la pueda tomar, quitarse la vida con ella. Yo no sé si quien decide demandar a la empresa que crea este chatbot se da cuenta de lo que está haciendo, que es renunciar a toda responsabilidad sobre el desarrollo, la educación, la percepción, la evolución de sus hijos y encargárselo todo a otros y echarle la culpa de lo que pasó al chatbot, no al resto de todos los elementos que conformaban la vida de este chico y que, bueno, por lo visto no eran tan agradables. Si quería huir de la realidad, pues hombre, quizás sus padres tenían que haberse ocupado de hacerle una realidad mejor. Quizás no pudieron, no los culpo sin conocerlos. Quizás no pudieron, quizás tienen que trabajar muchísimo, quizás viven en unas condiciones de pobreza enorme, de necesidades extremas. Pero culpar al chatbot, a mí me recuerda mucho culpar a los videojuegos, a culpar al rock and roll, a culpar a todo lo culpable para no culparse a uno mismo, ¿no? Me parece tristísimo y me parece que si alguno de ustedes tiene o va a tener hijos, plantéese esto, vive en este mundo, vive en el mundo donde están estas pantallas,
Y esas pantallas tienen esta información y no hay nada que puedan hacer para evitarlo. El mundo es un lugar del que no se puede proteger a los niños. Entiéndase con los matices del caso. En general, la realidad les va a llegar. Y yo creo que es labor de los padres, preparar a los jóvenes para cuando se van a encontrar con todo lo que hay en el mundo cibernético, en el mundo de la pantalla, en el mundo de Internet, antes de sorprenderse por lo que pasó. No lo sé. Me afectó mucho porque siempre acabamos culpando a otros. Y fíjense, ya que estamos aquí, me pasó con la pantallofobia que acaba de expresar ni más ni menos que el Colegio de Médicos de Barcelona. La protección digital en la infancia y la adolescencia. En realidad es una preocupación, yo creo que enormemente legítima, ¿no? A ver, si puede tener o influir al menos o ser parte de consecuencias como esta, pues hay que estar conscientes, ¿ve? Pero lo que me llamó la atención fue que la noticia era la siguiente: el Colegio de Médicos de Barcelona llama a postergar la compra del primer móvil hasta que el menor tenga 16 años. Y yo me pregunté inmediatamente, más o menos, ¿en qué año vive el Colegio de Médicos de Barcelona? Ya no digo en qué lugar, ¿en qué año vive? Mi hijo de 14 años o tu hija de 14 años va a tomar un helado con sus amigos y de pronto se siente mal y no te pueden avisar porque tienen 14 años, no tienen móvil. Probablemente tu hijo o hija de 14 años es el único que no tiene móvil en la escuela. Es el bicho raro. Probablemente para cuando lo tenga vas a saberlo manejar perfectamente, porque no sé si te enteras que todos los demás chicos que están a su alrededor le van a dejar usar su móvil y va a jugar al Fortnite, y va a jugar a todos los juegos en los que juegan, y va a ver porno y va a saber manejar perfectamente, solo no tiene el suyo. Pero como no se lo has dado, no le das las herramientas necesarias para manejarlo. Cuando se lo des a los 16 es too late. Leí el informe del Colegio de Médicos de Barcelona y tiene cosas que son enormemente lógicas y razonables. La sobreexposición a pantallas genera problemas. Pues yo no sé si genere problemas, pero la sobreexposición es mala. Si me define sobreexposición, ¿cuántas horas al día está bien? ¿1, 2? ¿8 los sábados? ¿O prefieres que se salgan a estar en el parque con sus amigos? Lo que pasa en los que venden. Bueno, que limiten los médicos. Queda probada la relación entre el tiempo en pantalla y la obesidad infantil, pero es que el tiempo en pantalla está unido a otras cosas que inciden en la obesidad infantil, pero el poner a un niño frente a una pantalla no lo engorda. Y esa es la imagen que dan. Recomiendan que las familias retrasen y limiten al máximo la exposición a redes y pantallas. Retrasar la adopción del primer teléfono inteligente hasta los 16. Restringir las pantallas en los dormitorios, evitar los planes de datos ilimitados, bueno, configurar la red doméstica y los sistemas de protección parental, eso sí, obvio, y alcanzar un contrato tecnológico con el menor que se comprometa a limitarse a los usos estipulados. Sí, hombre. Piden desplegar, y esto es importante, de las administraciones públicas, sistemas que verifiquen la mayoría de edad en redes sociales. Esto es un desastre. Cuando entras a un sitio de adultos te dice, ¿tienes más de 18 años? ¿Quién va a decir que tiene menos? Todo el mundo dice que tiene más de 18. Es necesario tener esas salvaguardas, pero de momento no las tenemos. Nombrar autoridades previstas en la Digital Act para la supervisión de las empresas tecnológicas, por supuesto que es necesario. Impulsar nuevos estudios, todo eso está muy bien.
Pero ya hay varias, ¿no? Ofrezcan servicios como tarjetas SIM para menores con filtrado de contenidos, me parece extraordinario, me parece muy bien. O que permitan la identificación de patrones no saludables, o Wi-Fi para menores, Wi-Fi para menores, que garantice una navegación segura en los hogares con independencia de los conocimientos tecnológicos de las familias. Vale. Protección parental, todo esto muy bien, sí, ahí estamos de acuerdo. Generar esos elementos es útil. Pero lo de no darle a un niño pantallas hasta los 16 o su teléfono móvil hasta los 16 y limitar mucho el tiempo de pantalla, dices tú, oye, ¿por qué? Entonces hay dos estudios que son en los que se apoyan fundamentalmente los médicos de Barcelona. Uno de ellos les entusiasmó tanto que lo citan 2 veces. En la misma bibliografía aparece 2 veces. ¿Qué son estos? El que aparece 2 veces además es el de abajo. El de arriba se llama Uso de redes sociales y comportamientos de riesgos para la salud en gente joven. Una revisión y metaanálisis sistemático. Estas revisiones lo que hacen es tomar un montón de estudios y hacer un metaanálisis de todos los estudios, a ver si coinciden o no coinciden entre sí, a ver si tiene una tendencia general que nos pueda permitir saber que tenemos un conocimiento fiable o si están absolutamente disparatados. Bueno, además es de 2023. Y el otro que me encantó es exploración de las perspectivas de los adolescentes sobre los medios sociales y la salud y bienestar mentales. Una revisión cualitativa de la literatura. Esto no es cuantitativo, sino precisamente es cualitativo. Estudios de opinión, por ejemplo, son cualitativos. Lo que me alucinó es que nada de las conclusiones de estos estudios tiene que ver con lo de quítaselos hasta los 16 años. Del primero, del de arriba, uso de redes sociales, las conclusiones dicen, el uso de las redes sociales está asociado con comportamientos de riesgo a la salud, de comportamientos adversos de riesgos a la salud entre los jóvenes, pero se necesitan más investigaciones de alta calidad para establecer la causalidad. Es decir, los que lo hicieron saben que uno no es consecuencia o causa del otro, que esto todavía no se ha determinado. Y en la propuesta que se le están haciendo al Estado español, los médicos de Barcelona, es como si estuviera demostrada la causalidad. Dice, investigación para establecer la causalidad, entender los efectos sobre las desigualdades de salud y determinar qué aspectos de las redes sociales son más dañinos. Porque verás, tiempo de pantalla significa muchas cosas. Tiempo de pantalla es jugar, tiempo de pantalla es ver cosas inadecuadas, tiempo de pantalla es ver vídeos de TikTok hasta que babeas, tiempo de pantalla es leer un libro. El tiempo de pantalla no es un ente en sí mismo. Esa es la forma. Y por preocuparte por la forma no puedes olvidarte que lo importante es el contenido. El segundo es el que más me gustó porque ya me gustaría que los médicos de todo el mundo que están tan preocupados por la pantallofobia lo tomaran en cuenta. Es de junio de 2022 y salió en la revista Psicología y Psiquiatría Clínicas Infantiles y dice, las investigaciones futuras deberían tener en consideración los puntos de vista de los adolescentes sobre las mejoras a las redes sociales. ¿Cómo? Que los propios interesados opinen. Pues si son niños. No. ¿Qué cosa tan rara? Estudiar a los participantes jóvenes y el impacto, fue en 2022, de la COVID-19 sobre el uso de las redes sociales y sus implicaciones de salud mental asociadas. Tomar en consideración el punto de vista de los adolescentes. ¿Cuántos estudios sobre adolescentes hacemos sin tener en cuenta a los adolescentes? Sin preguntarles. Eso me recuerda mucho que yo de los videojuegos que yo viví, ya lo he contado, pero lo voy a contar rápido otra vez. Estaba yo dándoles una charla a unos chicos de 10, 11 años
Y, y en un momento dado, hablando me hicieron preguntas sobre videojuegos, hablábamos de ciencia y les dije yo, pues, ¿tus papás se preocupan mucho porque ustedes juegan muchos videojuegos? Sí, dicen todos. Y dije, a ver, ¿qué juegan? Fortnite, ¿no? El otro también, hay otros, son 3 o 4 de mata-mata. Hay uno que estoy tratando de acordarme hace rato, porque lo juega mucho mi hijo, Blast algo. Y les dije, a ver, ¿ustedes saben la diferencia entre dispararle a alguien en Fortnite y matar a una persona en la realidad? Y me miraron como el Barbas es tonto. Sí. O sea, entienden que están jugando a la violencia, pero que esa violencia no debería hacerse en la realidad. Y me volvieron a ver como el Barbas está tonto. Sí. Se va. Si ustedes entienden la diferencia entre la fantasía y la realidad, les voy a decir qué pasa. La mayoría de sus padres no saben que ustedes entienden esa diferencia. Vayan a su casa hoy y díganles a sus papás, oye, mira, cuando yo juego a que le reviento la cabeza a un tipo con una pistola, ya no en Fortnite, sino en alguno de los juegos bélicos más gráficos, sé perfectamente que eso es una fantasía y que la realidad, por supuesto que no se trata de reventarle a nadie en la cabeza o de robarle coches como en Grand Theft Auto. La profesora me llamó 2 días después. Increíble, los papás habían soltado una exhalación de alivio porque no se les había ocurrido preguntarle a tus hijos, oye, eso, estás matando mucha gente, ¿nos vas a matar en la realidad? Y yo, no, papá, no seas tonto, es tan tonto como el Barbas. Estas cosas que salen para proteger a los menores de sí mismos, en un mundo que tiene un nivel de accesibilidad a las redes enorme, me parecen enormemente preocupantes, sobre todo cuando no tienen bases fácticas y científicas sólidas. Es pantallofobia, pero ¿qué pasa con esta pantallofobia? Que va a ser bien recibida porque los medios de comunicación saben que si lo sacan van a recibir el aplauso de los papás, sobre todo aquellos que desconocen del todo las redes. Yo tuve la suerte, para la edad que tengo, de haber estado en internet desde que se inauguró, por lo menos desde que salió al público, y de haber estado trabajando con computadores, ordenadores desde mucho antes, desde los 23, 24 años. A mayoría de los padres no. Pero en vez de ayudarlos a vivir el mundo digital que viven sus hijos, como en el caso de la vista, se les atizan miedos, se les dan soluciones fáciles y se tiene su atención y probablemente su dinero. Ay, mi madre. Vamos con ustedes y luego somos 222, hay 186 me gustas, hay 5 no me gustas. Uy, hoy vinieron, trajo a su familia. Un curso para explicarle a los señores de Sumar por qué no significa no. Es que sí, bueno. ¿Tienes consejos para controlar que las ideas y orientaciones políticas no se interpongan en las relaciones sociales con quienes piensan diferente o muy diferente? No. No tengo tales consejos. Por ejemplo, he tenido un amigo sacerdote del que he hablado mucho, Luis del Valle, un jesuita de la Teología de la Liberación, del que hablé muchísimo sobre teología y sobre ateísmo. Nunca estuvimos de acuerdo, él era sacerdote jesuita y yo soy ateo, pero alguna vez me pidió que nuestras conversaciones, que él había registrado sin que yo supiera, si las podía poner en sus memorias. Me parecían relevantes, que sí, con todo gusto. Pero yo no puedo tener relaciones sociales con un racista o con alguien que considera que a las mujeres hay que pegarles, ¿no? O con alguien que cree que la injusticia es la forma natural del de vida del ser humano. No puedo, entonces no sé cómo llevarlos. Dicen, si te contara yo que el otro, bueno, es el señor Frodo, si te contara yo que el otro día leí en Reddit a muchos mexicanos planteándose seriamente anexionar a Cuba, ahora que el gobierno mexicano le está regalando crudo, que lo intenten. No pueden por el derecho internacional. Son tonterías que se le ocurren a la gente y seguramente en la borrachera.
Dice David del Castillo, por ubicarnos, Monedero cuando yo hice la carrera era prácticamente un chiste en el entorno de la Complutense, un profe trasnochado que iba de gran ideólogo político, pero que no tenía quien le hiciese casito. Pues sí. Dice Carolina Infante, yo vivía en Miami y la verdad las personas en la calle andaban con sombría, qué tristeza. Ahora está en Arlington, Virginia, Carolina Infante. Así llama con sorna al PSOE Santiago Armesilla, partido del sometimiento a la oligarquía extranjera. ¿Qué le parece? Que está buscando su trabajito, necesita un sueldo. Eso es su partido, fracasó con él. Que diga lo que se le dé la gana. Los marxistas nunca han querido a los socialdemócratas, sobre todo cuando los socialdemócratas dan resultados y el marxismo no. Solo los prende. ¿Qué tanto participa la ciudadanía de Estados Unidos en la democracia? ¿Es una democracia realmente? Define democracia real y yo te digo. Son conceptos bastante de chicle. Estados Unidos es una democracia sin duda alguna. Sin duda alguna. Esos generales que hablan mal de Trump fue porque los quitó del cargo. Llegó un trumpista. Te explico. El general Kelly no fue despedido. Cuando terminó el periodo presidencial de Trump, lo felicitó. ¿Por qué se inventan las cosas? ¿Por qué no acuden a los hechos reales? Es muy fácil ver cuándo terminó su encargo el general Kelly. Sobre todo porque fue el asesor de defensa de más que duró más tiempo con Trump. Echó a los anteriores, a él no. Él salió junto con Trump. Ay. Mascota del Vaticano, no la he visto ni la quiero ver, Dios mío. ¿Usted cree que sería ético que nazcan bebés con capacidades más desarrolladas de lo normal mediante la edición de genes? Supongo que sí. Mira, tenemos un problema con la normalidad y la no normalidad. El otro día me lo preguntaba yo. Ven, si tal grupo de gente tiene un cociente intelectual menor, ¿qué? Es decir, ¿qué realmente representa el cociente intelectual? Si una persona tiene un cociente intelectual inferior, pues lo protegemos, lo enseñamos, lo educamos, buscamos que supere lo que consideramos una limitación. Pero ¿superior en qué? Una gran cantidad de personas a mí me pueden romper la cara con enormísima facilidad, ya son superiores. ¿Es moralmente aceptable? ¿No? Sí, es moralmente aceptable. ¿Soy más inteligente o más culto que algunas personas? Pues sí, pero otras son mucho más inteligentes y más cultas que yo. ¿Es moralmente? Sí. Si el problema no son las desigualdades, el problema es que, pese a esas desigualdades, tengamos la capacidad de vernos como iguales. Nada más. Bueno, que les voy a deber los comentarios porque no hubo tiempo de hacer los comentarios, pero a cambio de ello, ¿dónde está? Madre mía. No lo encuentro, a ver qué me dice. Gabriel Güereña dice, se supone que aquí en Estados Unidos los periodos presidenciales son cortos para prevenir que alguien haga cambios constitucionales extremos o planee una dictadura. Ya, pero cuando tienes ya el legislativo y el judicial y rompes el sistema de contrapesos y la idea de que nadie está por encima de la ley, el periodo presidencial da exactamente igual. Juan Hernández desde Washington State voten contra Trump. Dicen, lo de la luz azul siempre me pareció una chorrada, lo es.
El Nobel de Economía de este año para unos investigadores que señalan que la conquista tuvo un efecto tan devastador en los países más pobres que todavía se siente. ¿Alguna opinión? Supongo que sí se siente, ¿no? Ya no hay tanta plata. Es decir, se siente como económicamente, no lo sé, y como no me das el dato, no puedo opinar sobre ello. Toda la historia nos condiciona. No hay nada en nuestra historia que sea irrelevante, pero eso no quiere decir que te deshagas de todas las responsabilidades solamente por lo que pasó ayer, es lo único que digo. ¿Qué pasa con los que usan soldador sin protección? Se quedan ciegos. Y dice, ¿qué opinas sobre tipos de falacias que existen? ¿Son realmente útiles? Son realmente útiles porque permiten determinar la veracidad de una afirmación. Por supuesto que son útiles. Soy seguidor de Osho, tienes un problema muy grave. Es seguidor del primer bioterrorista de los Estados Unidos y un abusador sexual. ¡Wow! Replantéatelo en serio. En serio, replantéatelo. Era un embustero que acabó siendo un delincuente peligrosísimo. China también es un país en extremo pobre, por eso no dejan ni entrar el carrito de Google Maps. Es un país casi con esclavitud permitida y un altísimo índice de suicidios que ocultan. Sí, pero vive en una burbuja y entonces te dejan ver lo que te quieren dejar ver. Y cuando ves lo que te dejan ver, te gusta. Pero además no lo puedes ver porque no te dejan entrar. No es al nivel de Corea, pero de todos modos YouTube no entra. Twitter no entra, Facebook no entra, TikTok no entra. Y TikTok es una empresa china, o fue una empresa fundada en China. Estoy en TikTok, por cierto. Gracias a un fan que vamos a tener. Vamos a tener los datos, el enlace para que puedan ustedes ver. En TikTok son fragmentos de los vídeos o shorts que también tenemos por acá. No tuvo mucho éxito sobre el aborto, por cierto. Pero TikTok no está en China y Instagram no está en China. Allá ves las versiones permitidas de eso. Allá haces lo que te permiten, no lo que quieres. Verlo como un ideal me parece muy explicativo de por qué odiamos, por qué se ha llegado a desprestigiar la democracia. La democracia se quiere cuando no se tiene. Cuando se tiene te acostumbras a ella y te preguntas si no habrá algo mejor en el pasado. Las dictaduras, las tiranías, las monarquías, las autarquías, los imperios. Luego te das cuenta que no, efectivamente era mejor ser libre, era mejor buscar la justicia y era mejor tomar las decisiones nosotros, porque mira, si nos equivocamos, pues al cabo de unos años podemos recapacitar, podemos quitar al que estaba, porque antes la gente se quitaba cuando se moría o cuando la mataban. Esa era la forma en que se llevaba a cabo la sucesión monárquica, ¿no? No te morías o te mataban. Entonces, me preocupa mucho que haya gente que vea en Rusia, en China, con un presidente vitalicio. Es un tipo más peligroso que ser dentista de tigres sin anestesia. Y lo vean como el ideal donde quisieran vivir, que se vayan a ver cómo les va. No, de Bolivia no tengo datos, lo siento. Javier Milei dijo que antes se buscaba calentar el planeta y ahora lo quieren enfriar. ¿Cuándo se buscó calentar el planeta? ¿Cuándo hubo un proceso de esfuerzo mundial por el calentamiento? Este es tonto, pero es tonto con ganas, de verdad, es una cosa impresionante. El menor y el adolescente casi siempre son extremistas, la mesura suele llegar con la adultez, ¿no crees? Sí, pero era lo que decía yo la semana pasada respecto a la rebeldía, que yo prefiero a los rebeldes jóvenes, porque esos se pueden domesticar, ¿no? Conozco a muchos que se domesticaron, pero el que es paso, el que le da igual
cuando es joven, cuando es viejo lo más que va a hacer es de derecha. Un reaccionario no quiere que le muevan el piso. Entonces por eso estoy a favor de la rebeldía, por eso estoy a favor de los jóvenes cuando a veces son extremistas, pues sí. Hay que tratar de evitar que los manipulen otros, como es el caso de Extinction Rebellion y de Just Stop Oil y de estas organizaciones que captan directamente, van a captar directamente jóvenes porque saben que son más maleables, ¿no? Que era lo que hacían siempre los políticos. Me acuerdo cuando me trató de captar los troscos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y te trataban de embarcar con ellos. Y yo era medio su compañero de viaje y un día hicimos una actividad en solidaridad con no sé qué. A mí me invitaron a tocar con mi cuatrito y mi guitarrita y a cantar canciones de protesta y me encantaba la vida. Cuando me bajo, una de las líderes de los troscos de la Corte Internacional se me acerca y me dice, ¿no podrías leer el manifiesto? No. Léelo tú eres la lideresa, tú lo escribiste. Ya, pero es que a mí ya me tiene echado el ojo la policía. Entonces, pues me arriesgo mucho, entonces, pues hazlo tú. ¿Perdón? O sea, yo que ni siquiera todavía pertenezco a tu partido, nunca pertenecí, ni a tu organización, de pronto yo voy a leer el manifiesto para que a mí me tome la foto el que está aquí de gobernación. Estás chiflada, tía. Ay, no, Mauricio, que es un favor, ¿no? Un favor es préstame 20 pesos, pero ese no. Y no lo hice. No, claro, si me tenían allí me hubieran embarcado mucho con los mundos de los troscos. Si dejas el móvil o la tableta y te pones a ver la televisión, engordas lo mismo, habrá que hacer más deporte o algo. Pues sí, a ver, tengo que usar el ejemplo que tengo más cerca, lo siento, mi hijo. Es baloncestista, juega Fortnite, ayer se estuvo con sus amigos hasta las 2 de la mañana, hasta las 2 de la mañana jugando. No, pero no había jugado en mucho tiempo. Porque fue al gimnasio, luego estuvo con los amigos, luego fue a entrenar. En vez de 1 hora y media de entrenamiento, hicieron 2 horas de entrenamiento de baloncesto. Tienen partido el sábado. Luego fue con sus amigos a unas compras, porque están comprando sus disfraces. Luego llegó a casa y se puso a jugar Fortnite 3 horas con sus amigos. ¿Y a mí qué? Pero es que me da exactamente igual. Porque hoy va a entrenar, porque el sábado juega y porque sus notas están bien. Es simple y sencillamente una cuestión de cómo los llevas, cómo los empujas. Es que a mi hijo lo obligué a nadar y no le gusta. Pues, cómprale una bicicleta, pregúntale qué quiere. Algo le gustará o que algunos de sus amigos harán algo. Patinaje de velocidad, curling, qué sé yo. Pero si te desentiendes y evades, como decía Gabriel Zelaya, pues luego las consecuencias siempre están allí, por desgracia. Alirio Manruque, el libro de ¿Por qué fracasan los países? Lo que dice es que los países heredan las instituciones extractivas que mantienen intactas para beneficio de élites locales y no innovan ni hacen lo necesario para que la población no pueda beneficiarse de la riqueza que generan sus recursos. No creo. Las instituciones extractivas romanas no se quedaron en España. Las instituciones extractivas árabes tampoco de Al-Ándalus. Las instituciones extractivas del franquismo pues, no están presentes actualmente, aunque queda el dinero viejo, los viejos terratenientes, que son efectivamente un lastre. Pero a mí me parece una visión un poco, así como la pones, porque no puedo yo profundizar más de lo que me estás diciendo, me parece muy maniqueo, ¿no? Como pasó esto, pasa esto automáticamente. El mundo no es así. Una cosa que quería yo comentar, porque ustedes saben que hay antivacunas y hay antivacunas, y hay mitos sobre la salud, y hay mitos sobre la salud, y en este caso estamos ante una cuestión que está causando
verdaderas tragedias. Hace muchos años en Pakistán, y en parte de esto tuvo culpa el gobierno de Estados Unidos, ahora sí. Las vacunas son para esterilizar a la gente, para esterilizar a los niños. Este mito lo hubo en México, este mito lo ha habido en África, lo ha habido en otros países de América Latina y ahora está en Pakistán. En Pakistán digo que influyó en alguna medida el gobierno de Estados Unidos por lo siguiente, porque cuando estaban buscando a Bin Laden, se disfrazaron de equipo de vacunación para encontrar a Bin Laden. Y eso no se hace. No te puedes fingir un equipo médico para matar a un señor al que está protegiendo Pakistán, porque luego el siguiente equipo de vacunadores de vacunación que venga, pues van a pensar que son infiltrados de los Estados Unidos. Entonces ya la desconfianza hacia las vacunas se multiplica. Pero el mito de la esterilización por la vía de las vacunas es antiguo, yo lo empecé a ver en México por lo menos en los años 80, y han tenido casos como este. Hace 2 días, policía muerto en un ataque contra equipos de vacunación contra la poliomielitis en Afganistán. Hay que decir aquí algo muy importante. La polio está prácticamente erradicada en todo el mundo, excepto en Pakistán y en Afganistán. Hay algunos casos de polio provocados por la propia vacuna, pero que son ínfimos, son tan pequeños que es un precio que socialmente vale la pena pagar por tener vacunados a la vastísima mayoría a la que la vacuna no le hace nada. Pero en Pakistán, donde hay una gran cantidad de grupos armados están defendiendo a su gente. Y así, este pasado martes, fue anteayer, al menos un policía murió en el noroeste de Pakistán cuando atacantes no identificados se lanzaron contra una oficina de salud donde estaban reunidos equipos de vacunación para la poliomielitis. El ataque ocurrió en Orakzai, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde alrededor de 13 miembros del equipo de la poliomielitis estaban presentes. Estamos en contacto con las autoridades locales y confirmamos que los equipos de la polio están seguros, pues sí, pero el policía no. Se ha suspendido la campaña de polio. Los militantes extremistas en la región, militantes extremistas islámicos, por cierto, islamistas, se han hecho responsables de ataques similares contra equipos de la poliomielitis porque dicen que las campañas de vacunación son una conspiración occidental para esterilizar a los niños. En este momento Pakistán tiene 41 casos de poliomielitis activa. Según la oficina del primer ministro, pueden ser muchos más. Y Afganistán tiene en este momento alrededor de 18 casos de poliomielitis activos. El lunes, un día antes, Pakistán había lanzado su tercera campaña antipoliomielitis a nivel nacional de este año, la tercera del año, ya que el número de casos creció dramáticamente de 6 casos registrados en 2023, después de 20 en 2022 y solo 1 en 2021. La campaña buscaba administrar la vacuna de la poliomielitis a más de 45 millones de niños. Esto no es la primera vez que pasa, decíamos. Aquí tenemos casos terribles de distintos años. Un médico, el Telegraph allí nos dice cómo el médico de la polio tenía la convicción de que tenía el deber sagrado de vacunar a los niños, pagó el precio máximo.
3 trabajadores más de la polio muertos en Pakistán. Un oficial de policía pakistaní que escoltaba un equipo de vacunación para la polio asesinado. Los talibanes afganos suspenden la campaña de vacunación contra la polio, porque eso es otro que eso va después. Y Pakistán, el de hasta arriba a la izquierda, el Arabiya News, Pakistán comienza su campaña de vacunación contra la polio después del aumento en los casos. El caso de Afganistán, tenemos más o menos lo mismo, pero allí los militantes han ganado. Pero como se estaba haciendo la campaña casa por casa, han decidido que no, mira, la suspendemos de momento para que en vez de que sea la vacunación casa por casa, que vaya la gente a una escuela o a un centro de reunión o al ayuntamiento a vacunarse. La pregunta es, ¿quién va a vacunar a las niñas? Las mujeres que vacunan, ¿hay mujeres que vacunan? ¿Se les permite a las mujeres vacunar? ¿Pueden las mujeres vacunar a chicos o solo pueden vacunar a chicas? Según la tremendamente brutal creencia de los talibanes, lo que están haciendo es garantizar que la polio siga en esos 2 lugares y por única y exclusivamente el fanatismo religioso. No hay otro elemento clave allí, porque la polio se ha erradicado en lugares de una pobreza extrema, porque la polio se ha erradicado en lugares donde hay un aislamiento tremendo de grandes sectores de la población. Aquí el factor clave es la religión, las creencias religiosas y la disposición a matar a otros en nombre de tus creencias religiosas. Esa es una de las vertientes de los antivacunas, que en otro mundo, un mundo como el que algunos nos quieren diseñar a todos nosotros, podría ocurrir en tu casa. ¿Qué piensas de las supuestas coincidencias que han pasado en la historia? Ojalá me explique. No hay explicación, son coincidencias. Las coincidencias ocurren. Cuando le buscamos explicación a todo, se nos olvida que hay cosas que no tienen explicación o que no conocemos la explicación en este momento. El gran éxito de la charlatanería, del misticismo, del esoterismo, de la filosofía, de las religiones, es fingir que tienen explicaciones que no pueden demostrar. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué los vikingos no colonizaron América y se regresaron? Eric el Rojo y toda aquella onda. No sabemos. Quizás algún día se puedan encontrar algunos escritos, alguna saga, algunos documentos, aunque sea grabados en hueso, que nos digan un poco qué fue eso de que llegaron a esta nueva tierra y luego se piraron. Pero si no los encontramos, nos vamos a tener que quedar sin la explicación. No sabemos por qué los vikingos no colonizaron América, pues de que llegaron mucho antes que Colón, por supuesto. Pero si llega un esotérico, te cuenta que es que hubo una serie de influencias de las líneas magnéticas, de las líneas de quién sabe qué, y además como la Atlántida había resurgido, los reptilianos se dieron la vuelta por allí y les dijeron a los vikingos que te regresas. Y es emocionante. Y crees que tienes una explicación y no la tienes. La religión te puede decir que, bueno, no, pues es que su religión era incompatible con la verdadera religión, qué sé yo. Y la filosofía pues, te puede echar cualquier rollo. Hay cosas que no tenemos explicación. Sabemos que las coincidencias existen, sabemos más o menos qué incidencia deben tener las coincidencias. Es decir, cuando las coincidencias se salen de los valores estadísticos que les tienes que les podemos atribuir, puedes decir que igual hay alguna causa en vez de una mera coincidencia. Pero a veces son solo coincidencias. Mira, en alguna ocasión en Atlantic City, me parece que fue, me empezó a salir el negro todo el tiempo. Salieron 8 veces el negro. Como creemos que si sale negro ya es hora de que salga el rojo,
pero la bolita de la ruleta no se acuerda, pues la gente empezó a apostar al rojo, y apostaban al rojo y volvía a salir negro. 36 veces seguidas salió el negro. Se perdieron fortunas allí. Y después de 36 veces pues salió rojo. ¿Por qué salió 36 veces el negro? Porque podía. Porque cada giro de ruleta tiene el mismo número de posibilidades que salga negro a que salga rojo, más la posibilidad de que salga verde y la casa gana. Porque no hay nada que haga que no ocurran esas coincidencias así. No hay ninguna ley universal ni de ningún tipo que impida que salga 36 veces seguidas el negro de una ruleta. Y las coincidencias de la historia son así. No sé a qué coincidencias te refieres, pero nos pueden resultar inquietantes las coincidencias. Y entonces si eres absolutamente creyente en chifladuras, pues te llamas Jung, y entonces si dices que eso es la sincronicidad. Y no existe la sincronicidad, existen las coincidencias. Por cierto, parte de la sincronicidad sí se explica, pero se explica de una manera que obviamente no se le ocurrió a Carl Jung. Y es que hay cosas que tú nunca habías estado consciente que veías, y el día que ves una la empiezas a encontrar en todos lados. Sí, es porque ahora le prestas atención, sea una palabra, una marca, una forma determinada, que tú no recuerdas que veías, y un día te haces muy consciente de que existe, y de pronto te la empiezas a encontrar por todos lados varias veces, hasta que te vuelves a acostumbrar a ella y ya no la ves tanto. Eso era una de las cosas, uno de los fenómenos de la sincronicidad de las que hablaba Jung, y que tiene una explicación de lo más normal en la psicología normal y común. Normal y corriente. Adrián Flores o Javier Jasbierto dice que todo lo malvado que hablan de China es propaganda occidental. ¿Has visto su canal? Bien. Todo su canal es propaganda china. Todo su canal es propaganda china, él vive en China, tiene una pareja china o alguien, siempre hay un chino allí que lo acompañe, y te cuenta la versión oficial. Nadie en China se atreve a hacer lo que hace Daniel Orain en Rusia, por ejemplo. A Daniel Orain ya lo entrevistamos alguna vez aquí. Y Daniel ahí anda y todavía hace preguntas incómodas por las calles y no sé, como dice, soy Daniel, ¿cómo es que no te han arrestado, Orain? Pues no sé por qué no han arrestado a Daniel Orain, porque la lógica putinista es que lo hubieran ya arrestado, pero Daniel Orain sí transmite la voz de la calle de Rusia y no es como la propaganda oficial rusa. Hemos tenido a Daniel Orain aquí, hemos tenido la tele rusa y son dos cosas distintas, ¿no? Y para terminar, dice Dulce Pineda, sí, ¿qué tal? No me llame señor, Mauricio, y ya basta, ¿no? O sea, yo me acostumbré mucho en España que todos nos hablamos de tú y es mucho más cómodo. El caso de una niña que fue abusada en Querétaro, no fue abusada, fue violada en Querétaro, cuyo fiscal acusó por homicidio debido al aborto involuntario y además quería que le pagara una multa a su abusador, sí. Por lo visto ya se echó para atrás, el fiscal. Estuve viendo quién era el fiscal, es una locura, es una absoluta locura, que no tiene ninguna explicación racional y nadie se la ha intentado dar. Pero bueno, para terminar con esto, la reincidencia del antitransgenismo de México. Cuando Elena Álvarez Bulla se lanzó contra los cultivos transgénicos y concretamente el maíz, fue cuando yo me hice consciente que teníamos ahí una persona peligrosísima, porque había hecho una organización, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que se suponía que era contra las armas nucleares y que luego la usó para promover su obsesión enfermiza en contra de los cultivos transgénicos. Varias personas que yo conozco que estaban en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad pidieron salir de allí porque ya no estaban de acuerdo con la parte de los transgénicos. Ella nunca los quitó de la lista, todavía cuando vi la última lista que quedó en el archivo de internet, porque ella cerró la página web de la Unión, todavía estaban allí estos amigos míos. Bueno, cuando la van a nombrar
responsable del CONACYT, fue cuando yo inicié mi oposición directa a que así ocurriera. Fue cuando entré en conflicto con la gente de alrededor del López Obrador, que eran mis amigos, etc. A lo largo de los años se ha demostrado que los cultivos transgénicos no causan ningún daño a las personas que los consumen, ningún daño a los campesinos, a los agricultores que las plantan y las cultivan, ningún daño al medio ambiente, ningún daño a la tierra, ningún daño a nada, porque son cultivos normales y corrientes que tienen un pequeño agregado para ser más productivos, más eficientes. Ella se lanzó contra el glifosato cuando en realidad el maíz más útil como cultivo transgénico es el maíz BT, que no usa glifosato, sino que por el contrario tiene su propio plaguicida, que ese plaguicida es un gen que se toma del Bacillus thuringiensis, que por eso se llama maíz BT, Bacillus thuringiensis. No se mataron para ponerle nombre. Ella se armó lo de Sin Maíz No Hay País, llamó a gente que sabe tanto de genética como el cantante de Café Tacuba, o pintores y actores y cantantes que, ay, el maíz transgénico es malísimo. ¿Y cómo lo sabes? Pues no lo sé. Oye, pues que aquí hay 250 estudios que dicen que todo lo que dice ella no es cierto. Ah, pero ella tiene uno. Sí, pero se lo retiraron incluso de la revista donde lo habían publicado. No, ese es el único bueno. Los otros 250 no. Y durante su función al frente del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, como quiso ponerle ella, persiguió a los científicos como la doctora Beatriz Schott-Konostle, que han defendido el uso de cultivos transgénicos en México con la siguiente maldad: la idea de que los campesinos mexicanos puedan ser más productivos, puedan gastar menos en pesticidas, puedan gastar menos en fertilizantes, puedan tener cosechas más abundantes, más sanas, por lo tanto puedan vender mejor sus cosechas y salir de la pobreza. Ah, ¿cómo puede ser posible eso? De ninguna manera. La salida de Álvarez Bulla del gobierno mexicano, sin embargo, pues no dio como resultado una reorganización de esta enorme mentira que tejió a lo largo de más de una década. Yo hice varios programas al respecto, varios vídeos al respecto, sin ninguna utilidad. Al final mis amigos acabaron odiándome. Pero venía una científica, la doctora Claudia Sheinbaum, que es doctora, es licenciada en física y doctora en medio ambiente. Pues vale. Entonces ella seguramente va a adoptar la idea de que, aparte de los 250 que hace 10 años le poníamos a Elena Álvarez Bulla, pues hay experiencias como la de la berenjena transgénica en Bangladesh, que fue hecha con dinero público. No depende de Monsanto, no. Se hizo con dinero público y tienes agricultores que producen más, agricultores que ganan más, menos desperdicio de berenjenas que hayan sido atacadas por plagas, y los consumidores tienen mejor producto, todo el mundo es feliz, el resultado ha sido extraordinario, y como eso tenemos muchos otros casos. Sin contar con que ya terminaron las patentes de muchos de los transgénicos y hoy se pueden usar libremente. Esa idea de que hoy le tienes que pagar a Monsanto si miras mucho un maíz transgénico es otro mito. Pero bueno, viene la científica. La científica Claudia Sheinbaum seguramente se va a ajustar al conocimiento científico, al consenso científico mundial respecto de la agricultura, en cuanto al cultivo de transgénicos, y no. Sheinbaum presentará una iniciativa constitucional para prohibir los transgénicos en México. Ya están prohibidos. Álvarez Bulla le fue a contar milongas a la Suprema Corte de Justicia, esa es la que ahora odian, para que suspendiera el cultivo de maíz transgénico en México, para que suspendiera el cultivo de algodón, para que suspendiera el cultivo de soja, y creo que en México actualmente no se planta ningún transgénico. Pero si lo elevas a rango constitucional, seguro es mejor, o por lo menos es más mediático. Científico no es de ninguna manera. Científico no es de ninguna manera. Y te voy a decir qué es lo peor.
gente que me conoce, que ha visto la información que yo he dado y ha podido acceder a los estudios que yo he citado y que por supuesto los científicos pueden ir a ver, porque no se trata que yo tenga aquí, que yo sea la fuente final, yo soy una fuente secundaria, yo te cuento lo que dicen los estudios, tú ve a ver los estudios. Gente cercanísima a la presidenta Sheinbaum, algunos de ellos considerados su consejero principal, con el que siempre, al que siempre acude, porque carbura muy bien él, sabe perfectamente que el tema de los transgénicos es un timo. Sabe perfectamente que al no plantarse maíz transgénico en México, los únicos que pierden son los campesinos mexicanos, que producen menos. Porque México tiene un precio de garantía del maíz. Pero ese precio de garantía es para el maíz que vendes, no para el que no produjiste. Están perjudicando, condenando a los agricultores mexicanos a vivir como en el siglo XVII y a sufrir como en el siglo XIII, a sabiendas de que están mintiendo. Tú lo sabes, compadre. No hay huevos a decírselo a Claudia, ¿verdad? Pues ahí es donde estamos. La científica eleva a rango constitucional la anticiencia y la antiintelectualidad. Aplausos muy fuertes a la cuarta deformación. Greenpeace capta jóvenes también para que se opongan a los transgénicos. Bueno, pero Greenpeace sobre todo contrata gente, ¿eh? China se está convirtiendo en potencia nuclear, según operador nuclear, sí, por supuesto. Mi primer operador es alguien que ha estado aquí ya 2 o 3 veces también conmigo. ¿Cuándo hablas más de Pedro Baños? Me encanta cuando lo criticas. Saludos, Mauricio. Mira, estoy precisamente en conversaciones y no sé si me ha contestado últimamente, pero he estado hablando con alguien que ha estudiado, digamos, o profundizado como científico, como periodista, en el tema del coronel Baños, y hace poco le mandé un mensaje en Twitter diciéndole que quería hablar en directo sobre el coronel Baños. He tocado el tema de la injerencia rusa algunas veces, incluso nos acompañó ya Marc Marginedas, que habló del tema. A mi público le gustaría hablar con quien tiene datos de primera mano, porque es un periodista que está precisamente trabajando el tema de lo que conocen en algunos medios como el soldadito de juguete de Putin, Pedro Baños. Y termino con esto, vale, nada más porque sí. ¿Cómo fue que empezó con todo este proyecto del Rey va desnudo? Porque me di cuenta que no había canales ateos en YouTube y entonces hice uno. Le puse el Rey va desnudo porque soy admirador del niño que se atreve a decir que el Rey va desnudo, mientras todos los demás están diciendo que ven un traje que no existe. Ese es sencillísimo y en resumen el origen de esto. Yo empecé con una webcam y una PC vieja que tenía yo y se oía el ventilador de la PC más de lo que se oía mi voz en los primeros vídeos. Pero bueno, así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo. Disculpen que no hubo comentarios esta semana, disculpen que no hubo cosas que sabemos, se me complicó enormemente la semana, pero así es la vida y así hay que vivirla porque no la podemos vivir de otra manera. Lo cual es una observación tan absolutamente obvia que no veo por qué debería yo andarla haciendo, porque ustedes seguramente ya se lo saben. Nos vemos el próximo miércoles. No sé de qué va a ser el vídeo, pero esperemos que les guste. Nos vemos el próximo jueves aquí. Sé que les debo varios ahora música, pero no me da la vida directamente. Esto no lo decimos hace tiempo. No me da la vida. Y por lo tanto, pues haremos lo que podamos. Nos vemos aquí, nos seguimos viendo. Recomiéndenos.
pongan me gusta, suscríbanse y si pueden apoyen económicamente al canal, se los agradeceré muchísimo y entre tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.